¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, imágenes de la noche azucena. Clary Arias, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Alberto? Buenas Esto noches. es Eusebio Ayala, ¿verdad? Sí, es Eusebio Ayala. ¿Por qué te querés reír? Por nada, recuerdos. Ahí está. Recuerdo cuando caminabas hace 30 años allí, seco y peligroso. Vos seguís ahí en la esquina. Vos seguís así. Ahí Nacional de la capital. Salías yo sigo del así. CNC, sí. Yo sigo así, pero te veía ahí comer pollo en la esquina, ¿eh? Pollo, me acuerdo. ¿Qué estaba allí? Pollo al espiedo, ahí en la esquina del colegio. Cierto, Un ¿te pollo acordás? para 10 personas, ¿te acuerdas? Momentos duros. Éramos tan pobres. Pero bueno. 20 grados la temperatura en Asunción. Acá, menos mal, la apagaron el aire. Estaba congelado acá, que moríamos de frío. Bueno, varias cosas para compartir. Los temas que vamos a tocar hoy, el primero es un tema delicadísimo. Ya cuántas promesas hemos escuchado de reformas penitenciarias. Lo que había pasado con la fuga de Zamora, todo lo que generó eso, nada más y nada menos que la renuncia de un ministro de Justicia. Es así. Hoy ya está con nosotros, vamos a compartir con él Evero Velar, flamante ministro de Justicia. Volvió al cargo la doctora Cecilia Pérez, ya estuvo al frente del Viceministerio de Política Criminal, también está con nosotros. Vamos a hablar qué es lo que se tiene desde esta institución para hacer frente al drama penitenciario y después vamos a entrar ya en detalles para historiar todo lo que ya sabemos, lo que pasó en las penitenciarías, los motinamientos, la muerte en San Pedro de estos 10 integrantes del PCC, Clan Rotela, etcétera. Un montón de temas que charlar con nuestros invitados en el primer bloque. Bueno, y el segundo no deja de ser interesante. Es un tema que atañe a la ciudad de Asunción en un principio, pero que también beneficiará o perjudicará, de acuerdo al punto de vista de quienes nos van a visitar hoy, y nos referimos a la... Corredor Vial Botánico. ¿Cómo se llama? Corredor Vial Botánico. Gracias por corregirme. Corredor Vial Botánico. El famoso viaducto en el Botánico. 1.68 hectáreas a ser intervenidas de la propiedad del Jardín Botánico que genera la defensa férrea de ambientalistas, pero el proyecto está y está aprobado por la municipalidad. Y ya se está haciendo. Tema. Ella se está haciendo. No hay que parar. Ya se está haciendo, hay vigilia permanente, hay personas que se fueron encadenadas a los árboles, los vecinos del barrio Trinidad están allí manifestándose. Vamos a escuchar la versión de estos vecinos, por qué están en contra, por qué se oponen a este proyecto y también gente del MOPC y el responsable de la empresa constructora que ya está llevando adelante ese trabajo. Le saludamos a Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo a Clary y también, por supuesto, a todos los televidentes de Unicanal. Feliz primavera para todos. Y recordamos que estamos a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Y ya vamos a avanzar en nuestro primer tema de la noche, los cambios que se dan dentro del Ministerio de Justicia luego de ya instalarse esta crisis penitenciaria. Vamos a mencionar algunas declaraciones de los titulares que hoy están aquí con nosotros. Por ejemplo, el nuevo ministro de Justicia, Evero Velar, ya mantuvo una reunión con el titular del Poder Ejecutivo y hablaron acerca de que a través de una ley se utilice la tecnología para acelerar algunos procesos y establecer las mencionadas ya videoconferencias para algunas diligencias judiciales. Y por otra parte, Cecilia Pérez, ya como nueva viceministra de Política Criminal, dijo y mencionó la necesidad del cierre de cárceles como Tacumbú y también Buen Pastor. Pero tenemos un material al respecto. El nuevo ministro de Justicia, Evero Velar, adelantó que presentará 2 proyectos de leyes que implican la reformulación del sistema penitenciario y la modificación del Código de Ejecución Penal, permitiendo que los procedimientos judiciales sean más abreviados. El titular de la cartera, la semana pasada mantuvo una reunión con el Poder Ejecutivo acerca del proyecto de ley que autoriza la implementación del sistema de videoconferencias u otro recurso tecnológico en procesos judiciales o de investigación fiscal a modo de resguardar la seguridad pública
pública para posibilitar que el imputado participe del acto procesal para evitar la revictimización o para garantizar la realización de la diligencia pese a la distancia existente. Así también, Évero Velar nombró a Cecilia Pérez como nueva viceministra de Política Criminal en reemplazo de Alejandra Peralta, quien asume el viceministerio de Justicia. Cecilia Pérez planteó el cierre del penal de Tacumbú y la cárcel de mujeres del Buen Pastor, ya que ambas prisiones deben ser reubicadas en zonas de menor concurrencia para reforzar las medidas de seguridad. Asimismo, ambas autoridades se mostraron a favor de la construcción de más cárceles en el país, pero advirtieron que estas obras no responderán de forma íntegra a la crisis penitenciaria. Abogaron también por revisar las condiciones administrativas y el personal de seguridad insuficiente en los penales. Tenemos una consulta para todos ustedes a través de las redes sociales, @CaraoCruzPI, y también a través del Facebook, y dice: ¿crees que los cambios en el Ministerio de Justicia podrían mejorar el sistema penitenciario? ¿Sí o no son las opciones? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia. Arrancamos con el flamante ministro de Justicia, el doctor Évero Velar. Doctor Velar, buenas noches. Nuestra democracia generó mucha burocracia. Recuerdo que, bueno, usted tiene la edad para hacerlo, de que el ministerio era de justicia y de trabajo, un solo ministerio. Y hoy trabajo está por un lado y justicia por el otro, y muchos hablan con desdén de que el ministerio que usted administra a partir de este mes es apenas un administrador de cárceles. Sin embargo, hoy, al enfrentarnos al crimen organizado, sabemos que debe ser mucho más. ¿Realmente se va a cambiar esto o va a seguir el mismo trayecto que con JJ Ríos? Buenas noches, Cari. Antes que nada, mis respetos también a toda la amable teleaudiencia, la doctora Cecilia. Básicamente lo que no podemos es seguir mirando impávidos la situación que hoy tenemos instalada en las cárceles. Y ciertamente gran parte de la gestión del Ministerio de Justicia hoy lo consume el régimen de la política criminal, que básicamente está instaurado por el régimen penitenciario. Hoy tenemos situaciones lamentables, lacerantes, como el homicidio, la sangre inocente del comisario Ferrari, que estamos lamentando hasta hoy, por situaciones que podían haberse evitado. Por eso apenas asumimos el ministerio, presentamos una pequeña batería de 3 leyes que para nosotros son fundamentales. Una de ellas justamente es la de implementar las TICs dentro del régimen de la justicia penal. En el proceso penal específicamente, la implementación de las videoconferencias, que en otros países de la región está teniendo una aceptación incluso a nivel jurisprudencial y en otros a nivel ya directamente legislativo. Nosotros también tenemos esa peculiaridad. Por una acordada de la Corte Suprema de Justicia ya se había permitido la implementación de videoconferencias para casos específicos. Pero ¿qué pasa? Mientras que eso sea una reglamentación de orden administrativo, ergo una acordada de la Corte Suprema de Justicia, eso también puede ser objeto de impugnaciones, de excepciones, de recursos, que finalmente hasta pueden tumbar las implicancias de esa acordada por más fin loable que pueda tener. Entonces, para superar esa situación, hemos planteado como uno de los proyectos legislativos la estratificación de las videoconferencias como una herramienta de orden legal, ya no administrativo, ya no dependiente de la buena voluntad o no de un juez o de una apelación o revocatoria de un tribunal. Hay que modificar procesales. Hay que modificar efectivamente el régimen del proceso penal en sí y también otros cuerpos normativos que tienen una directa incidencia para la implementación de esta tecnología. Las videoconferencias básicamente lo que garantizan es que los órganos jurisdiccionales, sin perder la inmediación, lo único que van a permitir es que el imputado dentro del régimen penitenciario, acompañado de su abogado defensor o viceversa, estando en la sala del juicio oral y público el abogado defensor, el imputado pueda prestar su declaración, inclusive tener acceso a recaudos documentales sin ningún problema, que es una cuestión ya estrictamente de reglamentación interna. Lo que ya no podemos permitir es que, sobre pretexto de una audiencia que, entre comillas, se debe realizar entre todos los intervinientes, tengamos que estar teniendo
fugas o liberaciones de presos como lo que hoy estamos lamentando con el comisario Ferrari. Pues repito, sangre inocente por una situación lamentable que hasta hoy lastimosamente estamos conociendo en sus repercusiones, y creo que vamos a ir conociendo más de ellas, lastimosamente. Videoconferencias. Y lo otro que... El otro tiene una directa vinculación con el régimen de ejecución penal. Queremos evitar estos traslados express, entre comillas también, que muchos jueces conceden a los procesados, a los internos, para que puedan trasladarse de un recinto penitenciario a otro por las razones más impensables incluso. Y en algunos casos para la supuesta atención médica, porque requieren de un conocimiento de especialidad médica. Entonces, con ese argumento plantean los traslados. Tenemos casos lamentables como el de San Juan Bautista Misiones, todavía no hace un año, de un integrante de una facción criminal bastante importante, se fugó de ese recinto. Otro lo tenemos en Coronel Oviedo y tenemos un caso anterior también. Personas vinculadas a procesos sumamente complejos, integrantes de facciones criminales que fueron liderados por los demás integrantes de su banda criminal bajo este pretexto: el traslado a un hospital o a un centro de salud, sea público o sea privado, y por el camino, hablando mal y pronto, son despedidos del sistema. Así de simple. 2 proyectos de ley que ya hemos presentado, y el tercero ya se refiere al procedimiento abreviado en sí, de lo cual podemos hablar. Doctora Cecilia Pérez, viceministra de Política Criminal, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Clary, ministro, y a toda la audiencia de... Hay una cuestión que acá lo que relata, lo que expone la pretensión que tiene el ministro de Justicia. Yo digo, muy buenas intenciones, pero ¿cuál es el grado de participación y de relacionamiento que tiene un ministerio como el Ministerio de Justicia con la policía, por ejemplo? Y poniendo un caso puntual, la fuga de Zamora. Todos dicen no se activó el protocolo. Yo nunca hasta ahora pude ver el famoso protocolo. ¿Existe ese protocolo que se tiene que avisar de una manera determinada cuando se le va a trasladar a un reo de alta peligrosidad, nada más y nada menos que vinculado al narcotráfico, líder del Comando Verde? ¿Existe ese protocolo o no existe? Sí, existe el protocolo. El protocolo tenía un origen de uno que había dictado había quitado la resolución la autora Carla Bacigalupo todavía como ministra de Justicia, que fue modificado por el ministro Eber Martínez, porque ese protocolo, una resolución administrativa del Ministerio de Justicia le rige al personal penitenciario, no así a los jueces, fiscales o defensores. Y ese protocolo pretendía imponer cuestiones al sistema de justicia, que en todo caso deberían de haber sido un producto de una reglamentación interna como consecuencia de un convenio, como para que le rija a los jueces, a los fiscales o a los defensores. Y este protocolo prohibía los traslados a partir de una resolución administrativa del Ministerio de Justicia, prohibía el traslado y las decisiones que puedan tomar los jueces con relación a una audiencia. Entonces, ese protocolo se dejó sin efecto y se reglamentó una manera de realizar los traslados con personas con perfil de alta peligrosidad. De hecho, que para muestra basta un botón, ¿verdad? Con el ejemplo que tuvimos ahora de lo que pasó en el caso de Zamora, si bien existió una comunicación, hubo una comunicación anterior donde claramente se establecía que era un interno considerado de alta peligrosidad, y en la siguiente ya no se usaron esas 2 palabras, ¿verdad?, de que era de alta peligrosidad. Si bien el comisario o el jefe de comisaría de la zona podría haber tenido en sus archivos, más allá de eso, el protocolo interno del Ministerio de Justicia lo que hacía era: el director es el responsable de activar el protocolo. Y hoy estamos haciendo los traslados directamente al director general, al viceministerio, e inclusive el ministro está al tanto de los traslados que se realizan. En estos días, desde que asumimos, hemos hecho traslados con intervención de la policía y, en casos del norte, inclusive, si es necesario, del sector policial de la FTC. Entonces, la muestra es que se puede. La coordinación efectiva y real es la que acá tuvo que haber funcionado, que no funcionó. No podemos decir que funcionó porque el esquema de entregar de una jurisdicción a otra, cuando la patrullera, la comisaría acompaña hasta cierto punto y ella espera que llegue, otro montón de cosas pueden pasar. Esa audiencia preliminar comunican al Ministerio de Justicia, porque yo digo, está el protocolo, existe. Lo que pasa si tenés un director de un penal corrupto que recibe la plata del narcotráfico y se te vende.
Y si tenemos en ese caso, que hoy tenemos al director de ese centro penitenciario imputado, tenemos una sospecha de que acá pasó algo más que una negligencia criminal, ¿verdad? Porque en términos penales no podemos hablar de negligencia y después decir que cometió un crimen, porque el crimen es doloso, no es culposo, y la negligencia pasa por la culpa, ¿verdad? Entonces, en este caso, ahí la responsabilidad es del director, que no activa el protocolo o la comunicación. Hoy día, inclusive, hemos recibido un pedido del nuevo comandante interino de la Policía Nacional de comunicar igualmente a la comandancia cuando nosotros recibimos la comunicación de que el interno necesita un acompañamiento, para que desde la comandancia también haya un control efectivo sobre lo que vaya a hacerse en ese caso. Y cuando son traslados largos, nosotros ahora estamos en un proceso de revisión. Teníamos inclusive un convenio con las Fuerzas Armadas, donde las Fuerzas Armadas ponía el avión y el Ministerio de Justicia ponía el combustible para hacer traslados largos, a los efectos de evitar este tipo de manipulación de traslados de personas con alta peligrosidad. A ver, ministro Ovelar, y aquí la doctora Pérez también, que ya tiene experiencia en esto, puede también dialogar y entablamos una discusión. Los medios de comunicación siempre hacemos cobertura de este evento. Oficina de prensa, se va a hacer una requisa en tal cárcel. Y la foto, es más, a veces le quiero contar esto, que en ciertos diarios utilizamos el archivo nomás ya, para no mandar fotógrafos. Es lo mismo de siempre, 200 puñales, caña, droga, puede ser cocaína, moñitos, puede ser unos pabilos de marihuana, etcétera. Y la única diferencia fue que la última venta común se requisó un post de tarjeta de crédito. Mi percepción es que todas esas cosas no pueden entrar en las partes íntimas de las parejas de los presidiarios. No estaríamos hablando de partes íntimas gigantes, para meter un post, no sé, una navaja, un cuchillo de 50 centímetros. Mi percepción es que estos guardiacárceles están metidos hasta el tuétano, doctor. Hay un plan para luchar contra la corrupción de los guardiacárceles. No sé, polígrafo, declaración jurada, no sé, lo que sea, doctor. Bien, en primer lugar tenemos que analizar la situación en que hoy nos encontramos. Nosotros estamos heredando un estado de cosas y, como te decía al principio, Clary, lo que nosotros no podemos estar haciendo es mirar a un costado y seguir la cosa tal cual como está. Nosotros queremos dejar sembrada la semilla, queremos plantar una bandera, y en ese sentido hemos tomado una decisión radical. Los dos primeros cargos para directores de penitenciarías, que son la de Emboscada y la de San Pedro, vamos a convocar a un concurso público de oposición. Voy a declinar mi prerrogativa de ejercer mi cargo de confianza, y más allá de la técnica que vamos a implementar, si no es precisamente un concurso público de oposición, vamos a hacer una invitación a todos los interesados a esos cargos, para que quienes ocupen esos dos cargos específicamente sean personas técnicas en la materia. Creo que va a ser inédito eso. Y va a ser inédito, y pese lo que pese, finalmente se va a hacer ese procedimiento. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener? Como director, abogado, hay un concurso para director doctora penal. ¿Y el perfil? ¿Cuál es el perfil, por ejemplo? Pues hasta ahora todos los que vi, con el perdón de la palabra, son brutos. Doctora Pérez, por la falta de concurso nunca pudimos conocer ese perfil, claro, mi querido. Claro. Es sencillo, elemental. ¿Qué se necesita, doctora? Bueno, principalmente no puede ser excluyente el tener un título universitario, porque los salarios, no vamos a tener muchos candidatos, porque el salario que se ofrece no es un salario multimillonario, ¿verdad? Ahora, preferentemente si tiene título universitario de abogado, porque va a tener que manejar el Código de Ejecución Penal de cualquier manera, porque acá también hay una naturalización del desconocimiento de las normas. El Código de Ejecución Penal tiene un esquema de control que no pasa por el control jerárquico del Ministerio de Justicia solamente. Las decisiones de un director de penitenciaría las revisa un juez de ejecución. Ahí nosotros ni si queremos no podemos entrar, porque eso establece el código mismo. Entonces, tiene que tener conocimiento de leyes. Si es abogado, mejor. Si no, por lo menos un estudiante de Derecho o alguien que tenga experiencia en haber trabajado en el sistema desde algún sector, pero tiene que tener probidad. Nosotros necesitamos perfil de gente honesta que realmente quiera trabajar dentro del sistema, y vamos a hacer, así como dijo el ministro, que no quiera venir a robar. Porque
todos muchas veces quieren el trabajo. A recaudar, ¿verdad? Claro, el trabajo, pero no es para cualquiera, y eso también hay que decir. Va a pasar Claro. por un concurso, inclusive un perfil psicológico, porque las personas pueden tener muy buena voluntad, pero cuando entran y se dan cuenta de con qué tienen que lidiar, el carácter no les da, entonces comienzan los pedidos de permiso por estrés, surmenage, problemas de consumo de pastillas para controlar los nervios, la ansiedad, el pánico, que eso de ahí a pasar a acceder a otro tipo de sustancias es un solo paso. Vos Entonces, sabés la responsabilidad a eso no- que es para un sí. director de un penal tener a los cabecillas del PCC en tu penitenciaría, y que se demostró que tenemos un sistema altamente vulnerable, por eso se fuga Zamora. Entonces yo digo, hoy esto fantástico, aplaudimos de pie la iniciativa que tienen ustedes de que esto se concurse, que no sea ya el amigo porque le debo un favor político, le llamo, che, no quieres ser director de emboscada, ni pues ayúdame. Pero eso también genera otro tipo de problema interno dentro del sistema penitenciario, eso hay que decir. El personal no trabaja nunca igual con un cargo, o sea, un director político. Y te hacen la diferencia. Fulano es del sistema. Tipo brazo caído, ¿vio? No sé si brazo caído, pero se genera un montón de... El jefe de seguridad plantea una estrategia y el director le contradice porque no conviene y comienzan los problemas internos. Entonces dicen, ¿para qué vamos a procurar si al final se hace cualquier cosa, ¿verdad? Y nosotros somos los que ponemos el pecho a la bala, ¿verdad? Doctor Ovelar, usted fue fiscal, fue parlamentario, su carrera es muy interesante desde el punto de vista abogado. Sobre Ríos no hay ninguna objeción profesional también, aunque creo que usted, no sé si es penalista, usted me corregirá. Sobre Ríos no había ninguna objeción profesional, pero aparentemente este cargo devora y seguirá devorando gente en tanto en cuanto no venga alguien, que diría yo, tipo un sheriff, no lo sé. Pero hay un perfil interesante en usted. Usted renunció a seguir siendo parlamentario en aras de su movimiento que hoy está en el poder y ahora lo convocan de urgencia para apagar incendios. Pero realmente, ¿hay posibilidad de salvar un ser humano de estas cárceles de mierda que tenemos o vamos a seguir teniendo escuelas de delincuencia? Ese es el gran desafío, por eso estamos hablando de que no va a ser Ever Ovelar el que cambie el Ministerio de Justicia, Clary. Y hay que poner las cosas bien en claro. Lo que vamos a hacer es rompernos la espalda en sembrar lo que el día de mañana otro ministro o otros ministros puedan desarrollar en el futuro. De la noche a la mañana no vamos a cambiar el sistema carcelario de ninguna manera. Hoy tenemos una infraestructura paupérrima, tenemos un ideal de 1 por 8 presos, hoy lo estamos teniendo, imagínense, 1 por 80 posiblemente es nuestro, más o menos, es nuestro régimen. Tenemos presos sin condena en un régimen del 74-75, más o menos, de presos sin condena. Esa es nuestra realidad, Clary. Y con eso nosotros vamos a decir, no, yo soy Ever Ovelar, yo voy a cambiar esto una vez. Eso es de necios, eso es de necios. Lo que sí tenemos que hacer es plantar hoy la semilla que el día de mañana va a germinar seguramente y ojalá en corto plazo en manos de otros administradores el día de mañana. Hoy nuestra prioridad es hacer pasar por una malla curricular a nuestros agentes penitenciarios. Vos me estabas hablando de un alto régimen de corrupción. ¿Sabes cuántos han pasado por una tecnicatura, por un instituto que en su momento se creó para el régimen penitenciario? 60. Tenemos 60. Nosotros necesitamos dignificar a nuestros agentes penitenciarios. Para empezar, luchar a brazo partido por reivindicarlos salarialmente, porque son los tristemente olvidados de todo el sistema. Nuestra prioridad es reivindicarlos. Y así como lo reivindicamos, les vamos a exigir a partir de ahora. Les vamos a exigir. Pero eso va a llevar un proceso. Una malla curricular, trabajar, te voy a tocar un tema que a lo mejor es importante y por ahí a veces, ya escuché en 2 o 3 ocasiones, me dicen algunos, no, esos pasilleros, ¿y por qué a los pasilleros directamente no los sacamos toditos del pasillo, los metemos toditos en una pieza bien grande y ahí lo dejamos en abstinencia absoluta? Los pasilleros son los que están hoy con un grave problema de adicción, Clary. Grave problema de adicción están teniendo. Con el último eslabón, por ejemplo, en Tacumbú. Muchos no entienden que para que uno pueda abordar la adicción requiere de una infraestructura enorme, porque para empezar, la desintoxicación lleva un proceso de 15 días. Eso me lo enseñó el profesor Fresco, que es una persona ducha en la materia. Después de tenerlo 15 días aislado en desintoxicación, necesitas 3 meses. 3 meses para rehabilitación, en condiciones también idóneas para ese efecto.
¿cómo vas a meter hoy a 1000 presos de la noche a la mañana y les vas a cambiar el disco duro así por sí? Entonces hay que ser serios en el debate, porque ya escuché algunos comentarios por ahí, no, eso se tiene que hacer, las famosas recetas mágicas de cómo se tiene que solucionar. No, yo no quiero ser irresponsable, yo no quiero prometer recetas mágicas, quiero trabajar para desarrollar políticas que sí pueden tener su fruto. Hoy tenemos un fantástico proyecto en Itagua con nuestros jóvenes. Y ojalá de aquí a poco tiempo podamos estar celebrando el primer proceso de abordaje a adictos en el sistema penitenciario. Ese es un sueño que estamos teniendo y en eso nos estamos abocando de pleno, más allá de estos incendios que tenemos que apagar, porque hoy no podemos perder un solo agente penitenciario más en seguir a personas de alta peligrosidad para una audiencia que perfectamente podía haber sido suplida por una videoconferencia. Tenemos que hacer una pausa. Un subcomisario activo hoy me dice, el PCC nos respira en la nuca. Yo le dije, está respirando en la nuca, avanzó mucho más. Esto que pasó con Zamora, lo que pasó en Itapúa, lo de San Pedro, esto va a pasar en cualquier momento, no porque hubo cambio de ministro o de viceministra, esto va a cambiar en cualquier momento. Entonces, a la vuelta a la pausa me gustaría hablar sobre el tema, la modificación del procesal, el 245 famoso, que era para evitar el hacinamiento, y lo otro, el proyecto de construcción de nuevas cárceles, 2 en Emboscada y 1 en Mingaguazú. Van a ser cárceles de alta seguridad. A la vuelta de la pausa hablamos sobre eso. Ya venimos. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y liberá esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a ver qué está opinando la gente a través de la cuenta de Twitter y también Facebook. ¿Crees que con los cambios en el Ministerio de Justicia mejorará nuestro sistema penitenciario? En un 78% la gente dijo que no, solo 22% que sí. Vamos a ver también Facebook, 85% que no y solo 15% que sí. Yo quería hacer una consulta a ambas autoridades, ampliando un poco lo que mencionabas, Jorge, con respecto a los integrantes de diferentes grupos criminales que son del extranjero. ¿Cómo está el trabajo para la expulsión de estas personas o la extradición? Tengo entendido que ya se había iniciado un trabajo, pero también tienen que actuar sobre eso con el Ministerio Público, con Cancillería también tengo entendido. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, el Ministerio de Justicia tiene casi nula intervención en estos procedimientos porque son cuestiones que pasan por el régimen estrictamente jurisdiccional en los casos de la extradición, que es una figura establecida en el Código Procesal Penal en función a los convenios internacionales que tiene suscrito el país. Ahora bien, existen también las expulsiones vía administrativa, en donde tampoco el Ministerio de Justicia tiene ninguna injerencia porque es el Ministerio del ramo el que se ocupa de este tipo de trámites y creo que en este periodo se superaron todas las estadísticas de años anteriores en materia de expulsiones. Quienes hoy están en el régimen penitenciario o están teniendo procesos con extradiciones paralizadas o sencillamente son personas que pertenecen a estas facciones criminales, pero que ya han cometido sus crímenes dentro del régimen de aplicación del Código Penal paraguayo, entonces se encuentran procesados en el Paraguay. Pero se toma como una arista para evitar este reclutamiento por parte de estos criminales extranjeros en los penales. Con la infraestructura que tenemos, estamos tomando todas las medidas que están a nuestros alcances en este momento, pero hay que reconocer, es una cuestión que pasa estrictamente por el ámbito de la infraestructura. Doctora Cecilia Pérez, yo no sé si pueden contar ahora, pero ¿qué se hace hoy? Porque hoy parece que nos calmamos otra vez. Cuando vemos un escándalo, lo de San Pedro generó todo un debate, lo de Itapúa, después lo de Zamora, ni qué decir. Pero da la sensación de que ahora como que ya estamos calmados, estamos hablando ya, y digo, en el termómetro, en la cuestión mediática, pues después salta esto y nos volvemos y aparecen todos los expertos en política penitenciaria, ¿verdad? Que hay mucho entre paréntesis, ¿verdad? ¿Qué se hace hoy? ¿Esperamos que se termine la construcción de las nuevas cárceles con los integrantes del PCC
En Itapúa, por ejemplo, son 92, pero en realidad 13 son brasileños, el resto ya son bautizados paraguayos. ¿Qué hacemos mientras tanto? Nosotros estamos trabajando ahora, esta semana que asumimos, ¿verdad? Estamos trabajando con el ministro en coordinar acciones, estamos haciendo algunos traslados estratégicos a partir de las conductas que generan disturbios, ¿verdad? Dentro de los centros penitenciarios con algunas personas, hasta tanto tengamos... lo ideal es trabajar en la construcción de los centros penitenciarios y en la migración del personal de los internos a esos centros penitenciarios. Los 3 centros penitenciarios que están adjudicados tienen módulos de máxima seguridad, pero el ministro me encargó ahora que yo revise en qué estado están esos diseños para ver si realmente cumplen los estándares y si es que algo más se puede hacer antes de que comience a trabajarse en la construcción propiamente, porque decir que es máxima seguridad, a ver si realmente es de máxima seguridad, hay una diferencia importante y nosotros no nos queremos hacer responsables de decir ahora... Porque no es solamente sí, el rótulo, es la infraestructura, cómo está diseñado. Es la infraestructura, o sea, es el diseño de las celdas, es cómo se va a dotar de infraestructura y tecnología a esas celdas y también paralelamente tiene que venir la formación del personal que va a estar en esos lugares, porque nosotros podemos dotar de la mejor infraestructura de la penitenciaría, pero si no tenemos personal formado, personal corrupto, vamos a multiplicar nuestro problema, porque vamos a tener o sea, repartido el problema en otra penitenciaría y esa no es la solución. Entonces, hoy es contener el sistema con los esquemas que tenemos y a la vista de todos está que el trabajo interinstitucional se puede lograr. Nosotros hoy estamos trabajando con el comandante de la policía y con las fuerzas militares de una manera coordinada en estos últimos días, justamente por esta aglomeración de personas. Hoy nos reportaban al ministro y a mí el ingreso en este fin de semana. En el día de ayer hubo 3.029 personas que ingresaron como visitas y el día de hoy 5.000. Entonces, eso genera una conducta que ya nos da a nosotros, por la experiencia, la pauta de que con este festejo de Nuestra Señora de la Merced, que es la considerada patrona de las personas privadas de libertad, que es el 24, los días de visita se generan acontecimientos, comen todos juntos y la gente viene de visita en mayor cantidad que en otras fechas y nosotros tenemos que tomar medidas preventivas. Nosotros no podemos esperar que pase algo en estos días para reaccionar. En eso estamos trabajando ahora inmediatamente y estamos tomando otras acciones con reuniones regulares que estamos teniendo con los altos mandos. Nosotros ya no vamos más a trabajar y vamos a tener que trabajar fuera de los horarios establecidos. De hecho, que todo el fin de semana estuvimos coordinando eso para poder tener reuniones con los altos mandos para que no se vuelvan a repetir, o en la medida que se puede contener, que no se vuelvan a repetir estos episodios. Es difícil, es duro. Cuando nosotros hablábamos con el ministro de Cambios Internos que vamos a hacer en la institución, ponemos de manifiesto que las personas que vengan a trabajar con nosotros tienen que tener voluntad de trabajar con nosotros, no venir a pedir cargos solamente, porque acá el trabajo es duro, ¿verdad? Y las personas que vengan tienen que tener voluntad de hacer un buen trabajo principalmente, no venir a perder el tiempo ni querer cumplir el horario de 7 a 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este contexto estamos trabajando coordinadamente. Ahora, el proceso de reforma, que es paralelo, porque este es un plan de contingencia de ahora. Nosotros no podemos decir que esto va a ser permanente, de hecho, luego que la ley de emergencia penitenciaria tiene una duración solamente de 1 año. Pero en el esquema, nosotros paralelamente tenemos que trabajar en el proceso de reforma aprovechando la construcción de los nuevos centros penitenciarios. Tenemos 3 adjudicados, tenemos 2 en puerta. Tenemos que trabajar. Pues se pueden revisar los planos para cambiar algo, doctora Y vamos Pérez. a tener que hacerlo, claro, o por lo menos trabajar en la parte de infraestructura, de cómo se van a dotar de infraestructura para suplir todas estas necesidades, porque si no, solamente vamos a poder trabajar con la población. Sobre infraestructura, quiero pasar a este Sí. lado. Y ahí van a venir, Clary, con el tema, entiendo lo que está planteando la viceministra, pero va a aumentar el costo. Hoy no. tenés un presupuesto de cuánto cuesta esas cárceles, pero al Claro. hacer esos cambios, por supuesto, te va a Sí, elevar es que los se van a costos. hacer los cambios. Quiero pedirle permiso para citar a un delincuente que es transnacional. El secuestrador Lorman de la Argentina
estuvo involucrado en el secuestro de varias personas aquí en nuestro país también, incluido el caso Scherer, este chico argentino que hasta ahora está desaparecido. Dice Lorman en el diario Clarín de esta semana que pasó: las cárceles eran y son una escuela de delincuentes y contactos para quien se quiere dedicar al rubro. Imagínense, yo era de un pueblito de 4.000 personas, todos trabajadores. Estar en un pabellón me sirvió para conocer gente del ambiente y relacionarme con los que iban a ser los integrantes de mis primeras bandas. Hoy Lorman está detenido desde hace 2 años en una cárcel de Portugal por robar bancos en Portugal. Secuestraba en Argentina, en Paraguay, y ahora está detenido en Portugal. Pregunta al respecto de esto que decía este delincuente. ¿Hay algún impedimento legal, ministro Eber Ovelar, de tener a los más peligrosos totalmente aislados? Es decir, que vean el sol una vez por semana. Es decir, que no tengan contacto con nadie, sino con 4 paredes. ¿Hay algo que nos limite desde el punto de vista legislativo, derechos humanos, algo? Hoy tenemos un régimen que estriba en cuanto al régimen penitenciario en sí sobre la figura del juez de ejecución penal. El juez de ejecución penal es el gran protagonista dentro de todo el proceso de ejecución, como su propio nombre lo dice. Las autoridades administrativas, en este caso en el régimen penitenciario, trabajan de manera coordinada con los jueces penales de ejecución y en muchos casos incluso cumplen disposiciones emanadas por el órgano jurisdiccional. Hay que partir de esa línea de base. A partir de ahí, hablar también de una situación inherente exclusivamente a la infraestructura que hoy tenemos. ¿Cómo podríamos hoy establecer el régimen de aislamiento, que es al que te estás refiriendo, si no tenemos ningún recinto penitenciario que nos dé las garantías como para llevar adelante un proceso de enclaustramiento celular o aislamiento, como bien lo decías? Entonces, hay muchos aspectos que necesariamente tenemos que bajar sobre la mesa. A lo mejor 2 o 3 programas nos va a llevar a hablar a profundidad de todo esto. En realidad es un tema muy, muy apasionante, pero hoy, con estas nuevas cárceles, una de ellas por lo menos, me fijé, tenía unas características que permiten expectar razonablemente que se va a poder llevar adelante un proceso diferenciado en cuanto al seguimiento de personas privadas de libertad. Pero, repito, hoy la viceministra está encomendada en esta tarea de analizar que podamos llevar adelante este tipo de tareas de seguimiento sin necesidad de tener que estar rompiendo paredes una vez que ya se haya levantado el edificio. Claro. Esa es la cuestión de fondo. Que a primera vista las cosas están bien, pero en algunas cuestiones estrictamente operativas hay inconvenientes que posiblemente van a tener que ser sometidos a una adenda. Con la modificación del 245, todo el mundo decía, acá viene la revisión, el pedido de revisión de medidas, el problema de hacinamiento se va a acabar, todo el mundo va a salir, ya vamos a tener la pulsera electrónica o la tobillera electrónica, y después, ¿cómo que pasó? Hubo una merma, que tenemos que decir casi 1.000 personas salieron del sistema en total, de cómo venía aumentando. Hasta ahora nosotros se había superado los 16.000 y ahora estamos en 15.500. Gracias a la modificación de este artículo. Gracias a la modificación del código. De hecho, que la misma Defensa Pública informó la cantidad de libertades que obtuvo en todo este tiempo de la modificación, que tampoco fue que iba a ser una avalancha como se planteó. Hubo una avalancha de revisiones, pero no todas las revisiones dieron el resultado de que porque se plantee salía y porque se planteara era una cuestión automática. Pero sí generó una depuración con los juzgados de que el juez sí pudo analizar cuál sí cumplía los requisitos de la prisión preventiva y quiénes estaban de una manera relativamente automática. Sí hubo una merma, el tema de las pulseras electrónicas o de los dispositivos electrónicos acá, el proyectista inicial está acá, ¿verdad? Pero no salió del Congreso como se planteó inicialmente, pero eso también sufrió una modificación legislativa que cambió el órgano de ejecución porque era la Corte y la Corte no estaba reglamentando ni implementando. Ahora se está trabajando en terminar la reglamentación desde el Poder Ejecutivo para asignar al Ministerio del Interior este trabajo de ejecución o implementación de los grilletes electrónicos, de los dispositivos electrónicos. Y no tienen que ser ustedes, doctora Pérez. No, nosotros, porque eso se aplica cuando nuestro sistema establece que cuando sale del sistema penitenciario ya no es nuestra responsabilidad. La policía, pues, salta. Vos tenés un grillete, salta, ¿y quién tiene que intervenir? La policía, de manera inmediata, el que controla
la ejecución de las medidas, porque esto es una forma de medida alternativa o sustitutiva de la prisión preventiva que está controlada por un dispositivo electrónico, su cumplimiento. Eso es la policía con el juzgado. Otra pregunta recurrente, ministro Ovelar, y le voy a poner un ejemplo. Hubo un usurero muy famoso, uno de los más ricos de este país, no voy a decir su nombre, pero voy a decir su apellido, Cabrera. Llegó a tener, según la perrada, $1.000 millones, entre bienes y plata. Y este señor era muy conocido por su tacañería. Termina un día demandado por estafa, cuando uno iba a la cárcel todavía por estos temas de pagaré, cheque, esas cosas. Perdóneme la ignorancia jurídica. Feliz se fue a la cárcel Cabrera. 6 meses estuvo. Se fue feliz porque tenía luz, porque tenía agua gratis y porque tenía comida gratis. En este país, ya que tanto viajan de tu ministerio, viajaban, no sé ahora, a ver proyectos de Brasil, etcétera, etcétera. ¿Se puede o no se puede acá hacerle trabajar a estos reos para que paguen su luz, su agua y su comida, doctor? Otro tema del cual podemos hablar todo un programa, la redención. Hoy tenemos en el Código de Ejecución Penal el régimen de la redención, Clary, que permite compurgar 3 días de trabajo o 3 días de tareas de oficio, inclusive de formación espiritual, por un día de reclusión. Hoy se permite eso. Y es una discusión que se tiene hoy en el Congreso. Yo creo que, y soy partidario de que se tiene que reducir. Para mí que el 2 por 1 es lo correcto y perfectamente se aplica en otros países, incluso también la reducción del marco de la libertad condicional. Hay cuestiones que se pueden, porque cuando la persona ya se ha incorporado a un proceso de redención, ya se está encaminando en un oficio y está descontando de a poquito sus días, se nota que ya está en un buen camino. ¿Por qué no le da la posibilidad que se pueda redimir más rápido? Porque ya está por el buen camino. Claro que se puede hacer. Hoy el código lo permite, lastimosamente, con ciertas disposiciones un poco laxas, en algunos casos no claras. Porque se establece que dentro de una semana tiene que computar solamente una vez y cosas por el estilo. Algunos jueces de ejecución dicen, sí te acepto una vez al mes. Otros jueces dicen, no te admito en ninguna condición. Otros dicen, sí te admito de cualquier forma. Entonces, hay pequeños detalles que se pueden afinar en cuanto al régimen de redención, que hoy es sin lugar a dudas el mejor camino que tiene trabajado el régimen de ejecución penal hoy. Así ¿Hay que eso se algún puede hacer. reo que hoy está haciendo algo más que guampas, doctora Pérez? Sí. ¿Qué, por ejemplo? En el pabellón Libertad, dentro de Tacumbú, que siempre dijimos que es dentro de lo que sabemos que es Tacumbú, que es una condición infrahumana, es el paraíso, ¿verdad? Ellos ahí trabajan, tienen una carpintería. Y cuando hablo de carpintería no hablo de que están con serruchos, están con máquinas cortando, nadie se lastima, nadie le lastima a otro. Están donde se hacen los termos y las guampas, se hacen otros productos que nosotros en su momento y lo logramos y ahora vamos a ver si podemos retomar. Llegamos a exportar, no sé si te acordás, sí, claro, a España, sí. A Europa se exportaban. ¿Y son jornaleros, ganan plata? Ellos ganan dinero por producción, o sea, un trabajo de producción, no es un trabajo en relación. Restan condena. Y restan condena, o sea, restan días a su condena. Esa también es una decisión finalmente del juzgado, ¿verdad? Nosotros, la administración penitenciaria tiene la obligación de contabilizar los días y las horas de trabajo. Elevar informe. Y ellos, claro, y elevar el informe sumado a otros informes. No es solamente que porque trabaja, porque si tiene problemas de adicción, de psicotécnico y dice, no, vamos a esperar nomás, entonces eso también se tiene en cuenta en su momento. Pero sí se puede lograr. También hay otros tipos de trabajos dentro del Buen Pastor también que son conocidos, que justamente ahora nos estábamos interiorizando el programa de la Cruz Roja Internacional, que es el programa más antiguo que tiene, porque generalmente las fundaciones entran y a los 1 o 2 años se acaba el entusiasmo y se termina. Esa población femenina que mencionaste, doctora Pérez Rivas, el caso del Buen Pastor, esta semana que pasó, pues se habló mucho el tema de los juguetes sexuales en el Buen Pastor, ¿verdad? Primero quiero saber tu opinión sobre eso y segundo, nunca hablamos en la cárcel de mujeres porque creemos que es más aislada la cuestión, pero ¿cómo es el Buen Pastor? ¿Problemático? ¿Normal? No, la población femenina, penitenciaria femenina, es más difícil que se descomponga en materia de seguridad, pero cuando lo hace son más emocionales, o sea, aguantan más, pero cuando reaccionan son más difíciles de controlar. Bueno, se puede decir que sí. Bueno,
Si bien son las menos en materia, por eso es que se habla poco, ¿verdad? El Buen Pastor y el penal de mujeres de Coronel Oviedo que se llama Serafina Dávalos, el de Ciudad del Este que se llama Juana de Lara y los otros centros penitenciarios que tienen pabellones femeninos, en total no llegan al 7% de la población penitenciaria adulta en total. Pero sí, ellos tienen particularidades, por eso el modelo de gestión de un centro penitenciario femenino no puede ser igual que el de un centro penitenciario masculino. A las mujeres hay que tener en cuenta otros aspectos, entre ellos todas son madres intra o extramuros, hay que tener en cuenta que el sistema permite que hasta los 4 años el niño esté con su madre, el niño no está condenado, pero está cumpliendo una condena al estar privado de libertad, entonces es obligación de la administración penitenciaria mitigar esos efectos que genera el sistema penitenciario en un niño en sus primeros 4 años. Doctora, claro que hay que hablar también de esto. Para mí, independiente de entrar pabellón Libertad o Buen Pastor, a mí me preocupa en serio el PCC. Porque es un problema real hoy latente. El que entró ahí por traficar marihuana termina siendo soldado del PCC. O sea, entonces yo digo, hoy me parece que independientemente al resto, al conjunto, que claro que es importante, hoy tenemos un enemigo y es el PCC. ¿Y cómo neutralizás para que no vuelva a pasar en una comunidad tranquila como Itapúa, que nos decían los diputados allí, nunca pasó esto? El otro día dijiste, yo no sé si es una mera expresión de deseo, Tacumbú se tiene que mudar. Es que se tiene que mudar. Y sí, pero cuando decimos que se tiene que mudar, no es que vamos a alzar con un helicóptero y vamos a llevar a otro lado, ¿verdad? Cuando hablamos de que se tiene que mudar, se tiene que cerrar porque los centros penitenciarios que están en lugares poblados, vos no podés aplicar medidas de seguridad extrema porque le afectás a toda la población. Ciudad del Este, Tacumbú y Buen Pastor están en centros poblados. El resto está apartado de los centros de población. Coronel Oviedo no está en el centro de Coronel Oviedo, está apartado. En Itapúa, en Cambretano, está en Encarnación mismo. Entonces, el trabajo de cerrar implica que en algún momento va a migrar la población, pero para eso necesita llevarla a otro lado. Y ese personal se tiene que redistribuir. Ese personal no se puede ir al centro penitenciario nuevo porque hay que aprovechar la construcción de nuevos centros para reformar el sistema. Pero todo muy lindo, doctora. Y acá vamos al quid de la cuestión. Esto que plantea trasladar el Tacumbú, necesitamos más guardias cárceles, necesitamos equipamiento, cámaras de seguridad para evitar eso que dice Clary. No pueden meter un post y sin que el guardia se dé cuenta. La plata, ¿de dónde conseguimos hoy cuando le escuchamos a Benigno López, está desesperado, no se tiene la plata? ¿De dónde sacamos la plata? ¿Quién quiere invertir? ¿Quién quiere pagar sus impuestos para mantenerle, como decís vos, a estos delincuentes? Nadie quiere pagar sus impuestos para eso. ¿Cómo hacemos? Nosotros conversamos con el ministro Benigno López. Le dijimos que esto es un problema de seguridad nacional. Ellos van a tener que entender eso. Benigno López, el ministro de Hacienda, el Congreso Nacional. Porque siempre es la misma excusa, ¿verdad? De que hay demasiadas necesidades y no hay dinero, ¿verdad? Entonces, acá hay que priorizar qué es lo más urgente ahora. Y nos van a tener que dar dinero porque nosotros no podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Ahora, nosotros tenemos un plan en el cual vamos a ejecutar. Nosotros no estamos pidiendo alegremente el dinero. Tenemos plazo que hacer. Hoy nosotros tenemos que buscar algún lugar que tenga una infraestructura que se pueda reforzar para hacer una cárcel de máxima seguridad para ayer. Prioridad 1. Para la emergencia penitenciaria. No estoy hablando de la reforma, estoy hablando de la emergencia hoy. Pero para eso necesitamos dinero, o si no, ¿de qué estamos hablando? Pero eso mismo te dicen lo de la UNA. Para evitar los presos nosotros necesitamos invertir en educación. Te dicen los estudiantes, los secundarios, dice. Entonces para evitar que vayan a parar a Tacumbú necesitamos educación. Entonces todo el mundo dice esto es prioridad. ¿Cuál es la prioridad realmente? Yo estoy de acuerdo, pero nosotros también tenemos que trabajar en eliminar gastos superfluos. Porque la gente también, con el perdón de la expresión, se encarama de sus gastos superfluos. Analicemos punto por punto qué es lo que se está pidiendo. Y a partir de ahí te puedo asegurar que con un buen trabajo vamos a encontrar la plata. Vamos a tener que recurrir a las binacionales, pero alguien nos va a tener que dar, porque nosotros, si seguimos así, esto va a estallar y esto va a estallar mal. Me decía el ministro de Hacienda, si yo les doy a ustedes el dinero, voy a tener un estallido social, y si no nos das, también vas a tener. Claro. Ahí pues viene el debate, no necesitamos la construcción de más cárceles, necesitamos invertir en educación. Y vos decís, pues claro que tienen razón, ¿verdad? Pero entonces, ¿por dónde empezamos?
Y aparte tenés la realidad hoy que no tenés la plata, ¿verdad? Claro, pero vos me estás preguntando, Jorge, y te estoy Sí. diciendo, hoy nosotros tenemos una emergencia y que tenemos que afrontar esa emergencia porque mañana va a volver a pasar lo que pasó con Zamora, que el ministro y yo estamos convencidos de que fue una entrega, que no fue una Claro. negligencia. Eso fue una entrega coordinada y establecida. Un plan para entregar a esa persona y eso habrá tenido su costo. No habrá sido gratis. No, por supuesto. Entonces, para evitar que eso se vuelva a repetir, porque acá nosotros tenemos un riesgo, con ese caso, un ejemplo. Yo no sé ustedes, yo circulo por la Costanera. Si ese día yo me iba más temprano, probablemente yo iba a terminar herida. Y el mensaje tampoco es muy lindo. Estamos disparando en la calle, en horario laboral, en la capital de la República. Entonces, hay que reaccionar hoy ante eso y prevenir que no vuelva a pasar. Y para eso se necesitan recursos. Vamos a hacer una última pausa de este bloque. Este bloque vamos a seguir hablando todavía. Pausa, ya venimos. Si sos de cuidar mucho tu auto naftero, las naftas aditivadas de Barcos y Rodados son tu mejor alternativa para llenar el tanque. Porque te ofrece una nafta para cada tipo de vehículo, como Eco 85, Full 92 y Super 96 aditivadas. Todas te ofrecen la seguridad y rendimiento de un combustible de calidad superior. Carga naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a mirar los números de nuestra encuesta habilitada en Twitter y también en Facebook. ¿Crees que con los cambios en el Ministerio de Justicia mejorará nuestro sistema penitenciario? En un 66% la gente dijo que no, 34% que sí. Vamos a ver Facebook, 83% que no y solo 17% que Cambió sí. un chiquitito. Sí, Después de pero muy escucharle a poco. ambos, va a ser cambios, ¿eh? Bueno, tengo que sustraerme por una pregunta sobre el tema de la cárcel para hablar de otro frente del Ministerio de Justicia, el tema del registro civil, que anuncian una huelga. Obviamente los funcionarios públicos están pidiendo también una recategorización, un aumento que hace rato no tienen en sus salarios. Creo que los oficiales del registro civil. ¿Cómo está la crisis del registro civil, ministro? Nosotros estamos golpeando las puertas del Ministerio de Hacienda insistentemente. Tenemos una ampliación presupuestaria que todavía no tiene un pronunciamiento en el transcurso de esta semana. El ministro de Hacienda seguramente se pronunciará con relación a esta adenda. Es una ampliación presupuestaria en realidad que ya se ha planteado al Ministerio de Hacienda. Esperamos tener una respuesta favorable en ese sentido y esa modificación seguramente dará una respuesta que habrá de posicionar también a nuestros funcionarios de la institución. Como decía la viceministra, hemos tomado contacto con el ministro de Hacienda haciéndole saber la realidad que estamos pasando hoy. Nosotros tenemos que enfrentar a facciones criminales dentro del régimen penitenciario, no solamente refiriéndome al registro, porque finalmente el beneficio es para el ministerio. Estamos teniendo frentes de batalla muy delicados y cómo nosotros vamos a estar enfrentando a esos enemigos de afuera si nosotros mismos adentro no estamos teniendo la cohesión suficiente de estar con una misma proyección. Nosotros necesitamos que nuestros agentes penitenciarios en primer lugar y todos los demás funcionarios que claman sus reivindicaciones pues hace años, algunos décadas que no han tenido modificaciones, tengan esas justas reivindicaciones. Ahora, nosotros tampoco podemos estar evitando que ellos realicen manifestaciones porque esta es una cuestión que hace a sus derechos también. Pero de nuestra parte como ministerio estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que las puertas que están abriéndose nos den alguna respuesta. Después de esto tenemos la instancia de la Comisión Bicameral de Presupuestos en donde con toda seguridad vamos a ir a bajar también nuestras realidades a todos los frentes, vamos a visitar a todas las bancadas, a todos los parlamentarios que integran esa comisión para hacerles saber de la situación que hoy estamos atravesando como ministerio. No está bien la situación, Clary, creo que todos lo saben, pero a veces es necesario mostrar de manera más descarnada la realidad que se presenta hoy y los peligros que tenemos a corto plazo, ni siquiera digo a largo plazo. Emergencia penitenciaria, hoy estamos. Sí.
¿Qué significa emergencia penitenciaria? La ley tiene algunas aristas que, por ejemplo, en cuestiones de construcción y de infraestructura, acorta los plazos de las licitaciones, permite contrataciones vía excepción. No, por eso, discúlpame, eso ya sabemos lo que implica, pero digo, en la práctica, que para ustedes, para el ministerio, esta emergencia penitenciaria, igual las cárceles cortas, decimos, pues las cárceles las vamos a tener en diciembre del próximo año. Claro, nosotros lo que es más inmediato es el tema de la contratación del personal. Nosotros podemos echar mano de eso. Nosotros, estas 60 personas de las que hablaba el ministro, que no están en el sistema, porque no fueron contratadas después de haber sido formadas 3 meses en un régimen cerrado, porque ellos entraban domingo y salían viernes, mañana y tarde, teoría y práctica. ¿Cuántos son? 60. Por supuesto, perdimos ya 15 personas ya están trabajando en otro lugar y no tienen interés. Le formamos y le perdimos esa regalamos. formación. Sí, perdimos esa formación, pero tenemos 45 ¿Y que por qué sí. se le forma a la gente, doctora, si no había soporte presupuestario para que entre esta gente? No, nosotros dejamos cuando salimos, porque esto corresponde al Periodo anterior. periodo anterior, dejamos el camino para el ingreso, o sea, la reprogramación presupuestaria y la ampliación para que eso se prevea que esta gente sea contratada. Y bueno, no se hizo. O sea, la gestión posterior nosotros no podemos asumir ahora. Ahora se está, digamos, resucitando el proyecto de estos 60 guardiacárceles formados para tal efecto. Sí, de hecho que esta semana nosotros ya tenemos, esta semana entrante le vamos a hacer como hace un año que no sabemos en qué condiciones están, vamos a tener que revisar sus antecedentes, en qué estaban, hacerle de vuelta a test psicotécnico porque no sabemos si tuvieron algún problema de vida en este último año. Ese es el riesgo que se pierde cuando no se continúan los proyectos. Entonces, vamos a reflotarle, vamos a contratarle a esas personas y vamos a revisar también, porque en reuniones con los sindicatos de los centros penitenciarios también tenemos conocimiento de que hay otras personas que habían hecho los cursos de ingreso, o sea, inicial, antes de este programa mismo, que tampoco fueron contratados. Entonces, vamos a preferir traer gente que ya tenga cierta formación y después ver lo demás, porque la gente nueva que entre va a tener que pasar por alguna capacitación, o si no, nos vamos a estar otra vez con el mismo problema. Si bien la ley permite que no sea un concurso público, yo no puedo meter a una persona que tenga alteraciones emocionales a trabajar en un sistema que está en emergencia. Esta emergencia no había significado que los militares, y ahora que está tan de moda meterlos, involucrar a los militares en cuestiones de asuntos internos, esto no contemplaba que ellos den una especie de cobertura alrededor de las penitenciarías. Se dio esto cuando saltó lo de Oviedo, pero pues terminó. Yo nunca más vi un... Efectivamente, el artículo 2 de la Ley de Emergencia Penitenciaria establece el empleo de las fuerzas públicas. Recordemos que según el artículo 172 de la Constitución Nacional, fuerzas públicas lo componen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En consecuencia, el artículo 2 de la Ley de Emergencia habilita lo que hoy se está implementando. Estas fuerzas o estos contingentes de militares que están hoy cubriendo perimetralmente las principales cárceles del país. ¿verdad? Desde ayer, efectivamente. En el marco de aplicación de la ley, recordemos que es una ley de la nación y esa ley de la nación estableció justamente este régimen que da una garantía, repito, de seguridad perimetral a todos los recintos penitenciarios que se implementó a partir del sábado de esta semana ya con plena vigencia. Todo depende de Benigno entonces. Esperamos que Benigno sea benigno con nosotros. Y todas las instituciones, todo piden exactamente lo mismo. Pues entiendo yo cuando decía, ahora vos que fuiste ministro parlamentario, ahí es donde se tiene que presionar en el Congreso, la bicameral que se conformó la semana pasada, en efectivamente hacer esos recortes necesarios. De los viáticos, de los pasajes, de las vueltas al mundo que hacen algunos entes. Decime si eso no se puede recortar y finalmente destinar donde se tiene que destinar. Por eso te hablo sin filtros. ¿Cuántos gastos superfluos? Y en mi época parlamentaria, ¿cuántas situaciones de recortes presupuestarios hemos visto? Y finalmente el resultado es lo que estamos viendo a diario. Hoy nosotros necesitamos definitivamente una reformulación total y confío que en este año el tratamiento del presupuesto general de gasto de la nación va a ser totalmente distinto a otros años. Confío en eso. Ojalá, no porque tu hermano sea presidente de la bicameral. No, en absoluto. No, en pero absoluto. ojalá. El otro día, y cerramos, para ir redondeando, viceministra, lanzaste algo que me pareció interesante, porque también depende mucho de la creatividad de ustedes para conseguir recursos, ¿verdad?
¿Dónde está el edificio del Buen Pastor? En una esquina estratégica, en Asunción, donde está ahí, donde todo se traslada allí en la zona comercial, está en Mariscal López, Choferes del Chaco. Dijiste el otro día, estaba leyendo, nosotros vamos a vender este edificio. ¿Cuánto tiene? 2 hectáreas. No sé cuánto va a tener, 2,5, ¿verdad? Y con esa plata, y proyectar y construir una cárcel ya adecuada para, porque hasta como digamos que el Buen Pastor creo que era un convento. Era un convento. Un convento, no fue diseñado para una penitenciaría, es una ¿verdad? cuestión, una suerte de costumbre regional, porque la mayoría de los centros penitenciarios de mujeres en los países es de la Congregación del Buen Pastor. Correcto. ¿Verdad? O sea, no es, la cárcel del Buen Pastor femenina paraguaya no es la única cárcel del Buen Pastor femenina en América Latina. En Colombia, la de Bogotá también se llama el Buen Pastor. Era un convento, efectivamente, era un convento que se fue readecuando para convertirse en un centro penitenciario. Y sí, eso se puede vender. Habría que ver porque tiene un valor. Yo tendría que buscar, porque nosotros hicimos un estudio de cuánto valdría una suerte de tasación, pero tenía un contenido histórico, porque también eso se ve que es un edificio histórico. Y eso tiene un plus, ¿verdad? Quien compre va a tener que tener el cuidado, si bien no es propiamente patrimonio histórico, pero sí tiene un valor histórico. Entonces, quien compre va seguramente tener que valorar eso, y eso le daba un plus. Y eso es un buen ingreso que puede tener. Pero ¿cuánto valía según tu...? Hoy no recuerdo, porque es un estudio que se quedó en el ministerio. Entonces, doctor Ovelar, usted que fue parlamentario, ¿se puede hacer eso? Vender una propiedad. Por ley de la nación se puede hacer sin ningún problema, ya sea por el régimen de la desafectación. Esa es una cuestión ya que dentro de la técnica legislativa se puede establecer sin ningún problema. Hay que pero tener tiene todo que ser listo una solamente cárcel por ley. primero. Hay que tener todo listo la Bueno, cárcel. ahí está la de cuestión. Ahí está la cuestión de fondo. Si en todo caso vemos un predio que pueda cumplir con ciertas características, equipar ese predio preliminarmente de manera transitoria para que una vez que esté todo el nuevo recinto penitenciario se realice la migración total. Así que son caminos que se pueden dar, así que todo depende de la anuencia que nos dé el Poder Legislativo en este Yo no caso. creo que tenga 2 hectáreas esa propiedad. Vos sí que es menos. Vamos a suponernos, 20.000 metros cuadrados. Ya hemos dicho $800 el metro cuadrado en la zona. Pero dice que es un barrio muy lindo, muy tranquilo, los vecinos enfrente dicen, muy tranquilo. Sí, estamos. No gritan mucho. 16 palos verdes. Puedes vender tu Buen Pastor y hacer otra cárcel, linda. Es posible, todo es posible. Ya sabes. No, tenemos otro bloque. Tenemos otro bloque. Tenemos otro bloque. Me estaba Gracias, congelando. viceministra, muchas gracias. Gracias a usted, Ministro, gracias por su tiempo. Por favor. Éxito, doctor. Muchas Éxito. gracias. Vamos a la pausa, a la vuelta hablamos del proyecto Corredor Vial Botánico. Voces a favor y quienes están ya desde el OMPC y desde la empresa constructora van a dar su versión de lo conveniente que es este proyecto. Pero los que están en contra dicen que no es tan así. A la Hay que vuelta, a la escuchar. pausa hablamos de esto. Ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a darle un cierre a la consulta que habilitamos en Twitter y también Facebook sobre el primer tema de la noche. ¿Crees que con los cambios en el Ministerio de Justicia mejorará nuestro sistema penitenciario? En un 67% la gente dijo que no, solo 33% que sí. Vemos Facebook, 82% que no y 18% que sí. Ahora sí cerramos este tema, ya vamos a hablar acerca de esta situación que se da en la zona del Jardín Botánico, considerando el inicio de los trabajos para la construcción del corredor vial botánico. Hay que informar acerca de estas movilizaciones que se están dando en el lugar, varias organizaciones de estudiantes, también organizaciones de la sociedad civil están apostadas ahí en el lugar y mencionan de que van a reforzar incluso las medidas porque no quieren que esa parte del jardín botánico o que en sí el jardín botánico sea afectado porque lo declaran como el oxígeno, el pulmón de Asunción y también recuerdan que es un patrimonio ambiental. Pero a continuación tenemos un informe que detalla algunos puntos acerca de esta obra. El botánico no se toca, no se toca, no se...
Ciudadanos y ciudadanas de organizaciones civiles y grupos académicos siguen movilizados para proteger la zona del Jardín Botánico, que sería afectada por la construcción del corredor vial, obra que forma parte de la Costanera Norte. Anuncian que reforzarán las movilizaciones y pretenden desalojarlos del sitio que protegen, ya que lo consideran el pulmón de Asunción y un patrimonio ambiental. En tanto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones advirtió que seguirán con las obras, pues el amparo otorgado por la jueza Graciela Isabel Rolón, que busca frenar los trabajos, aún no está resuelto. En igual sentido, la constructora aseguró que cuenta con todas las documentaciones del MADES, MOPC y Municipalidad para encarar el proyecto. El corredor vial incluye la construcción de 2 viaductos, uno conectará la avenida Costanera Norte con la avenida Primer Presidente y otro entre Primer Presidente y la ruta Transchaco. Con esto, se reducirá el tráfico de unos 40.000 vehículos por día que circulan en la zona del Jardín Botánico. Se afectarían 274 árboles, de los cuales 157 serán trasladados y 117 reutilizados. Además, el Jardín Botánico cuenta con 245 hectáreas, de las cuales serán utilizadas 1.68 hectáreas. En contrapartida, se concederán 32 hectáreas de reserva natural del Ministerio de Defensa. Tenemos una pregunta para ustedes en la cuenta de Twitter y también Facebook que dice: ¿estás de acuerdo con el reclamo de quienes se oponen al proyecto Corredor Vial Botánico? ¿Sí o no? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia, muchas gracias. Y vamos a hablar sobre este tema. Está con nosotros el ingeniero Fernando Antona, Consorcio DR Costanera. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, Jorge, ¿cómo le va? Muy bien. Y Luis Gil, asesor ambiental del MOPC, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Esto ya está en marcha. Sí, la obra tiene orden desde el 28 de agosto, se recibió de la parte de la Municipalidad, el Ministerio de Obras Públicas recibió todas las aprobaciones. Y nosotros el 11 de septiembre recibimos lo que corresponde a la orden de ejecución, donde habiéndose completado todos los procesos previos, se nos dio la orden de poder iniciar la obra, particularmente la del proyecto. Hay que ver que la obra se viene realizando desde el primer proyecto de la Costanera segunda etapa, que ya está concluida totalmente, y de los 2.500 metros que corresponden al tramo de interconexión, ya en los primeros 500 metros fue lo que se habilitó, que es lo que se usa ahora, que es el primer espacio. O sea, nosotros la obra está ejecutándose. Nosotros ahora estamos completando, habiendo tenido los permisos de la municipalidad, tenemos complementariamente estudios adicionales que vamos a hacer en estos 45 días que hemos dicho de estudios preliminares, que es determinar ciertos sectores donde tenemos que hacer estudios particulares, tenemos que completar la revisión y después de eso ya empezar la obra propiamente dicha. Bueno, está también con nosotros José Chilaver. Antes, nobleza obliga, José. Yo estoy a favor de ellos, ¿verdad? Esta creo que es la primera donde tengo una postura bien definida luego sobre el tema, porque eso no te impida hablar. Es más, me gustaría yo sustraerme un poco, porque yo estoy muy jugado a favor de la idea de que se haga, ¿verdad? Pero tranquilo que puede cambiar de opinión todavía. Es improbable, es muy improbable. Pero bueno, José Chilaver es de la organización El Botánico No Se Toca. Sí, ingeniero agrónomo. Ingeniero, gracias José, vamos a tomar nota aquí. Ingeniero Chilaver, ¿cuál es la alternativa que El Botánico No Se Toca ofrece a la gente que transita por el acceso norte y que quiere ese acceso rápido a Artigas y a la Costanera? Muy buenas noches a toda la teleaudiencia, buenas noches a todos los presentes. Gracias por el espacio. Como ciudadano paraguayo te diría yo, dentro de mi capacidad, ¿verdad? Como ingeniero agrónomo jugando de ingeniero civil o no sé cómo quieran verlo, preguntaría a la municipalidad, ¿por qué no arregla la avenida Primer Presidente de punta a punta? ¿Por qué no bachea? ¿Por qué no pone condiciones ambos carriles? ¿Por qué no hace lo mismo con la avenida Artigas? De punta a punta y bachea en condiciones señalizadas. ¿Por qué no ponen un cruce semafórico ahí? ¿Por qué no eliminan los giros a la izquierda como se están haciendo y ordenando a nivel Asunción? ¿Por qué no habilitan los giros a la derecha sin semáforo? Les aseguro que ahí vamos a tener tiempo ahorrado en todos los usuarios de la zona. Mencionan que son 150.000 usuarios los que pasan por ahí. Nosotros no estamos en contra del progreso. Eso es lo que quieren instalar. Nosotros estamos a favor del progreso, del desarrollo del país, también
somos ciudadanos del país y formamos parte de este gran colectivo, de este gran barco de 7 millones de paraguayos, ¿verdad? No estamos en contra del progreso siempre que sea amigable con el entorno, con el medio ambiente y con la comunidad. Vamos a solucionar, entre comillas solucionar, el problema a 150.000 usuarios, pero vamos a sacrificar un bien, un patrimonio histórico y cultural del país y de 7 millones de paraguayos, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que poner en la balanza. No estamos en contra nuevamente que se dé una solución a la ciudadanía que descomprima realmente el problema tráfico. No una solución parche. Se sabe que a nivel mundial la tendencia es echar abajo los viaductos por la polución, por el calor, por todo lo que ocasionan. Cuestión de que cada uno googlee e investigue nomás sería, ¿verdad? O sea, la ciudadanía presente que está defendiendo el patrimonio histórico y cultural de la República del Paraguay, de todos los paraguayos, no está en contra del desarrollo del país siempre que sea amigable con el entorno, con la comunidad y con el medio ambiente. Me permite, ingeniero, voy a aportar datos históricos. Ingeniero Chilaver y acá también a los señores ingenieros. Lo que yo no entiendo, ingeniero Chilaver, y Sí, te claro. pido, digamos, es la mayor precisión posible. Sí. 1.68 hectáreas se van a afectar para este viaducto. Y anoté unos datos hoy sobre el Jardín Botánico y Zoológico en un dato, datos obtenidos de la municipalidad. Tan solo esta gente de la Asunción Golf Club tiene 49 hectáreas usurpadas. Eso está mal. Claro que está mal, pero ahí podría focalizarse una lucha más intensa. En el 1952, el Asunción Golf Club obtuvo 42 hectáreas de arrendamiento gratuito del Jardín Botánico y Zoológico. Hoy ya están en 49 hectáreas y todavía estos imbéciles no pudieron hacer un club propio donde ya jugar golf. Pero ¿por qué tu lucha no se enfoca en las 49 hectáreas y sí a las 1.6 hectáreas? Y porque yo nací en 1983, Clary. Si Correcto. hubiese estado ahí, ya iba a estar presente en la calle. Pero desde el momento que yo tomé conciencia y me di cuenta que el país tiene que salir a cambiar las cosas, ¿verdad? No solamente ocuparse y playarse por redes sociales, tomé acción. Ok, esta es tu bandera, digamos. Mi bandera es la bandera paraguaya, pero hoy yo como ingeniero agrónomo puedo hablar de toda la parte ambiental y de algunas cosas que tengo conocimiento. Ok. Pero más que nada vengo aquí a defender a José María Chilaver, ciudadano paraguayo, como varios otros ciudadanos paraguayos están viendo. Padres de familia que tal vez que estarán preocupados pensando qué vamos a dejar a nuestros hijos para el día de mañana. Hoy tenemos una situación nivel país de incendios forestales, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Sí, ¿Sí? categórico. Bueno, se están quemando reservas forestales. La gente se indigna por lo que está pasando en el Amazonas, se está quemando el Chaco, se está quemando el país. No se declara una emergencia nacional todavía. Las diferentes universidades están trabajando para eso. Nos estamos articulando y organizando todos los frentes a favor del ambiente, ¿verdad? Para empezar a hacer una gran movida, cosa que hoy ya se dio, ¿verdad? Estuvimos cerca de 400, 500 personas en la esquina del Jardín Botánico haciendo una cadena humana, ¿verdad? Y haciendo crecer este amor por la naturaleza, amor por la Ahora- patria, por los recursos naturales. Ahora, yo escribí hoy un artículo en La Nación y decía, No leí. estábamos... Imposible no estar de acuerdo, por ejemplo, cuando vos decís, se tiene que bachear al primer presidente. Por supuesto, ¿quién va a estar en contra de eso? Tenemos que reaccionar cuando se quema el Chaco paraguayo, los incendios forestales. Por supuesto. ¿Cómo no vas a solidarizarte? Cuando de una parte se dice, se van a liquidar 175 árboles. Son Bueno, más de 350 árboles y no son 1.6 hectáreas, son más, hay mucha desinformación pero por parte de pero por todos. eso, Pero te quiero corregir no, nomás para pero- que la gente pero por eso entienda para, realmente. no, para focalizar y para darle a Gil nomás, Pero José. llamarle un árbol y llamarle media hectárea No, también. pero para focalizar nomás, ¿verdad? Entonces me dicen 300 árboles de una hectárea y media, pero vamos a compensar con 32 hectáreas colindante al jardín botánico. Y aparte de eso, cuando nosotros decimos tenemos que defender nuestro patrimonio, yo también conozco personas que están perdiendo calidad de vida, perdiendo 2 horas en el tráfico para trasladarse de Trinidad y llegar al centro. Entonces, cuando ves un proyecto, yo estaba 100% de acuerdo con el tema. Digo, ¿cómo van a tocar el botánico?
Pero cuando me muestran el proyecto, digo... Las medidas de mitigación. Claro, hay una compensación y esa compensación, y aparte de eso, hay ONGs como A Todo Pulmón, Virá Paraguay, yo digo, Están acá, apoyando. acá no están improvisados, esto no están tocando. No, pero ¿qué es lo que oído. apoyan ellos? No, pues están acompañando este proceso, están A Todo acompañando el Pulmón proceso. es la que va a estar a cargo de los trasplantes de árboles. Sí, sí, pero para eso claro quería, que apoya. quería darle. Es Bueno, así. buenas O sea, cobran por eso. También quiero comentar, Espera, ¿verdad? José, un ratito nomás le doy la palabra Sí, aquí. sí, y después Buenas volvemos noches. No, contigo. efectivamente estamos trabajando y de hecho es una de las primeras obras de infraestructura pública que trabaja con la sociedad civil en cuestiones ambientales. En este caso no solamente A Todo Pulmón que nos está ayudando en la parte de árboles, sino también está Virá Paraguay en la parte de biodiversidad. Y también tenemos trabajos con WWF y sus expertos en función a los traslados de árboles que queremos hacer, ¿verdad? No es cierto que 350 árboles se van a talar, ¿verdad? Tenemos 346 árboles pudimos sacar de un censo forestal que hicimos con un equipo de trabajo multidisciplinario también, no solamente con nuestras ONG, sino también con el acompañamiento municipal. Y en ese sentido tenemos un 57% que van a ser trasladados, casi 60%, y el restante es lo que vamos a reutilizar, como estamos diciendo. Dentro de ese restante hay que considerar también que casi la mitad tienen problemas fitosanitarios importantes. Eso quiere decir que son árboles con alto grado de QPI, árboles que ya prácticamente están muertos, y tenemos que también sumarlo. O sea, nosotros estamos trabajando en función a información que ya hemos recabado con tiempo, ¿verdad? Estos son unos trabajos técnicos, de hecho una investigación que se hizo con un buen tiempo para poder determinar y poder trabajar en función a cada individuo de estos árboles. No solamente, esto no es trabajar descoordinadamente, sino todo lo contrario. Necesitamos la información primero y tomar las decisiones, ¿verdad? De estas 346 árboles censados en esta zona, de hecho con este censo y el mapeo se empezaron a tomar decisiones, ¿verdad? Y con tiempo ya se pudieron realizar cambios en el diseño, de hecho, de la obra, para poder salvaguardar estas 76 unidades, que no es poco tampoco, ¿verdad? Tenemos todo un plan de trabajo, como le digo, enfocado en minimizar al máximo estos impactos negativos, que de hecho ya lo hemos determinado hace mucho tiempo. Nosotros somos conscientes que estos impactos negativos están, y por eso lo hemos puesto en el estudio de impacto ambiental que coincidió con una autorización del MADES, ¿verdad? Este estudio de impacto ambiental cuenta con un plan de gestión ambiental, con una serie de programas que hacen que justamente se pueda minimizar esos impactos negativos, ¿verdad? Pues no solamente esta obra tiene impacto negativo, sino también positivo, ¿verdad? Sabemos que es una obra necesaria en esta zona. La situación del frente del Jardín Botánico, no solamente hay baches, sino hay gente que está recibiendo una cantidad de polución en esa zona, ¿verdad? Hay 150.000 personas, que no es poco, que todos los días quedan por muchísimo tiempo y pierden muchísimo tiempo de su vida en ese lugar, perdiendo calidad de vida también. Por esa zona entra toda la mercadería prácticamente del norte, ¿verdad? El acceso norte, la mercadería del Chaco. No podemos seguir pretendiendo que esto no tenga una solución. Esto tiene una solución integral, ¿verdad? Esto no solamente es un viaducto, sino un complejo sistema de infraestructura urbano, ¿verdad? Que cuenta con veredas mucho más amplias. Podemos ver la vereda de frente al Botánico, es una vereda que no puede tener un jardín botánico, este espacio tan importante para nosotros, contar con una vereda tan pequeña y no poder estar integrado a los barrios de Asunción, como sí plantea este proyecto, ¿verdad? Este proyecto plantea no solamente obra vial, no solamente prioriza los automóviles, sino también prioriza al peatón con unas veredas amplias, y también tiene una ciclovía que no es poca cosa, ¿verdad? Esta bicisenda, por primera vez, no solamente el asunceno, sino el luqueño también, puede llegar a considerar empezar a transportarse y a ir a su trabajo en bicicleta, porque ya va a tener una infraestructura para eso, ¿verdad? Ya va a poder conectar la zona de Ñuazú, del Parque Guazú, por bicicleta a la Costanera Norte. Y nos parece que eso también hay que considerar y hay que tener en cuenta, ¿verdad? Lo que pasa es que no se puede hablar de una solución parche, de forma, cuando esto es parte parcial de lo que viene ya fomentando el comercio. O sea, se hizo Costanera número 1, tramo 1. Se hizo la Costanera tramo número 2. Cuando se hace la Costanera tramo número 2, teníamos un problema en la interconexión, primero de la Traschaco y después de Ñuguazú. Se necesita una unión con eso. Posteriormente va a venir el tercer tramo de la Costanera. O sea, acá hay una medida integral de infraestructura que se viene realizando. No es parcial. O sea, vamos a ir conectando cada parte, va a ir creciendo la interconexión, va a ir generando. Vamos a ser sinceros. Todo el mundo pensó que en el año 99, cuando se hizo Madame Lynch, íbamos a tener una circunvalación a Asunción que nos iba a dar un desplazamiento. Decimos,
Tenemos que ir a los medios masivos, tenemos que ir a los cosas, pero mientras tanto se va muriendo el asunceno, se va muriendo el que va entrando. Tenemos que ir dándole soluciones integrales de movimiento y todo lo demás. Por supuesto, hablar de tener medios masivos de transporte es importante y tenemos que ir planteándolo como política. Pero hoy el problema es el tráfico, hoy es el problema de solución. Y te voy a hablar bien digamos, en base. Yo fui responsable del proyecto de Mariano Roque Alonso Limpio. Una ruta de 2 tramos que tardaba 45 minutos solamente en hacer 7 kilómetros. Y tuvimos el mismo inconveniente. Nada más que en esa zona era totalmente urbana. Teníamos personas de ambos lados. Trabajamos durante 2 años, integramos a la gente, formamos los elementos y básicamente lo que hicimos es un carril selectivo donde es la vida y 2 carriles laterales para la zona, digamos, urbana para el manejo del vecino. Bueno, hoy cuando vamos a este sistema, el sistema de la avenida Artigas o el sistema de Primer Presidente, no tenemos la posibilidad de hacer un carril central de vía rápida de 2 colectoras. Hoy tenemos que dividir el tránsito y seleccionar el tránsito exclusivo, el que va al centro y todo lo demás, y se hace un diseño. ¿Qué pasa? Si vos tenés 2 carriles que vienen de Ñuguazú y 2 carriles que vienen de tránsito, es 4. ¿Y dónde ponemos 4? Y bueno, la situación o el diseño que presenta el Ministerio de esta alternativa, que es el famoso viaducto, es 2 arriba y 2 abajo. O sea, hacemos un sistema integral para eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos una limitación. Hoy la calle Primer Presidente tiene 21 metros. No entra lo que viene ahí. Cuando todo el mundo construimos, llegó la Ñuguazú como un programa integral, donde ya estaba pensado, siempre que se creó Ñuguazú, siempre estaba el tramo integral a la conexión a Costanera, porque era la única forma de que 45.000 vehículos entraran ahí. Es un tema de espacio físico y de elementos. Hoy, cuando nosotros en 5 minutos atravesemos eso, ya le vamos a quitar 1 hora de polución por cada auto que pasa por ahí. Ingeniero Antona, esa película. Antona. Un momentito, por favor. Acá está José Chilaver, ingeniero agrónomo. Te quiero preguntar, ingeniero agrónomo, esta cuestión. Estas 32 hectáreas que forman parte de las medidas de mitigación, ¿está bueno, está mal, no les importa a ustedes, no es igual? Contame un poquito sobre eso. Mitigar es una cosa, Clary, ¿cierto? Sí. Yo rompo este vaso y te planteo dar otro un vaso vaso más chico o lo que sea, sí, ¿verdad? O uno igual. Te corto 3 dedos de la mano y te planteo darte 3 meñiques más, ¿verdad? Claro, cortemos los árboles, pero no son solamente los árboles, es un ecosistema entero. Ustedes estuvieron ahí hay un arroyo también. Entonces estamos hablando de un ecosistema. Entonces, mitigar es una cosa, pero reemplazar, eso es irreemplazable. Esa es la realidad. Eso es muy probable. Claro, es tal cual así. Sí, sí. No sé, una persona pierde su hijo y no puede venir a darle otro hijo, acá tener tu hijo. No, es irreemplazable, es así. Y no voy a entrar a discutir por qué no hacemos esto. Es un patrimonio histórico-cultural de la República del Paraguay. Está defendido por leyes, eso es claro. Yo no voy a menospreciar nada menos el trabajo de ustedes, por el contrario. No digo que la obra sea sí o sí necesaria, pero estoy totalmente de acuerdo con que sí o sí tenemos que descomprimir el tráfico a nivel Asunción. Pero y dan alternativa, hay un proyecto inicial que era un túnel. Se cambió, aumentó el presupuesto, no se llamó a licitación y tiene la misma constructora del proyecto hoy. También había un proyecto anterior que era circunvalando el jardín botánico pasando por atrás. Es así, ¿verdad? Y bueno, entonces hay proyectos alternativos. La ciudad, o sea, yo como ciudadanía, dentro de mi tiempo, mi capacidad y de todo lo que tengo que hacer para sobrevivir en un país que hoy está hecho teclas, ¿verdad? También tengo que preocuparme por llevarle a las autoridades, a las instituciones competentes que ya cobran su sueldo, sale del bolsillo de la gente y plantearle una solución, porque ellos no ven la solución, entre comillas, ¿verdad? Entonces, sí hay proyectos alternativos, habían proyectos anteriores. La ciudadanía también se tomó el tiempo y hizo un proyecto alternativo. Nos acercamos a la municipalidad de Asunción a hablar con la Junta cuando eso se quedó ahí el del bailando, del rojo, Nenecho. Él se quedó como presidente de la Junta Municipal. Y nos recibió, más que nada, fue para escucharnos y cumplir, para decirnos que eso no servía y se armó un show después, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos varios trabajos hechos en la parte legal, en distintos sentidos, ¿verdad? También metimos un proyecto paralelo, ¿verdad? Una alternativa. Habían otras alternativas del MOPC, otros proyectos, ¿verdad?
Pero lo que pasa es que a pesar de que nosotros somos los que tenemos la razón, nosotros no somos opositores de nadie. Nosotros somos los paraguayos que estamos defendiendo hoy la bandera, a defender el patrimonio histórico-cultural de todos los que están aquí presentes escuchando, de todos los que están escuchando detrás de las cámaras. Somos nosotros los que el día de mañana vamos a irnos y vamos a dejarle a nuestros niños un país, no sé qué clase, pero por lo menos que sea digno, ¿verdad? Entonces, no estoy o no estamos en contra del proyecto. Pero lo están parando, Chile. A ver, quiero ir al tema que se plantea algo, un alternativo, que no se toque un patrimonio ¿me histórico-cultural. permitís? Y a la alternativa, problemas subterráneos del botánico. Tomé nota de todo lo que está en la web del Ministerio de Obras. Y leí algo de usted, o sea, no sé si de tu grupo en específico, pero algún plan que proponían. Subterráneo. Enseguida Ese lo cambiaron entendieron. porque tocaba por un desagüe cloacal. Creo, Aductora de agua Viñascuel Luque. Por lo menos 5 meses sin agua en la ciudad de Luque. Túnel de desagüe cloacal de toda la cuenca del arroyo Itaú, una obra que construyó Benito Rogio, dicho sea de paso. Transporta efluentes hasta la planta de tratamiento que se está haciendo ahora en Bellavista. Mientras tanto, obviamente, toda la mierda se tira al río. Es decir, es imposible hacer el túnel que decís. Claro. Yo le quiero preguntar ahora... La circunvalación. ¿Cuál es el problema en la circunvalación? No encontré nada de circunvalación. ¿Cuál es el problema de hecho, del sí. proyecto del ingeniero Páez que presentó la ciudadanía? ¿Por qué El no nos ingeniero sentamos Páez a dialogar presentó en vez de atropellar el y de patrimonio? hecho lo evaluamos a nivel técnico. En el, La con el- circunvalación. Sí, La circunvalación. hicimos una evaluación, hicimos el trabajo también de a todo pulmón porque hicimos un censo de estos árboles. Mediante un sobrevuelo de dron se ve las copas de los árboles y de hecho la afectación iba a ser mucho mayor, solamente hablando en cuanto a árboles. Si se hacía la circunvalación, 550 árboles al menos iban a ser echados, iban a ser tirados Peor por iba a este ser. proyecto. ¿Sí? Hay que considerar dos cosas también. Estas 32 hectáreas anexadas ahora al botánico no son 32 hectáreas de la nada, son 32 hectáreas con un amplio, son prácticamente unos bosques que están contiguos a la reserva y van a ayudar muchísimo a que esta reserva pueda ser mejor manejada. De hecho, no solamente estas 32 son una sesión del Ministerio De defensa. de Defensa, sino también se va a hacer un fraccionamiento y un plan de manejo no solamente de este sector, sino de todo el botánico. Se va a hacer un manejo integral y se va a poder preservar mucho más. Uno de los puntos más importantes por el botánico es un sistema natural y biológico que tiene sus características y entre ellas está la reserva que tenemos que seguro estamos de acuerdo que es la zona más importante a nivel de biodiversidad del botánico. Toda la zona del botánico. No, por supuesto, pero nosotros estamos enfocados también en cuanto a biodiversidad. Tenemos asesoramiento de Eura Paraguay en ese sentido. Tenemos un informe base de biodiversidad, que no solamente es un informe base, sino es un monitoreo mensual del comportamiento y de la Sobre esas predominancia de 32 aves. hectáreas, esas 32 hectáreas casi no están comprometidas con el barrio San Francisco. No, eso es lo que se dice, pero no es así, es un error. ¿Verdad? Eso no es así. Inclusive ahora ya se han terminado todos los papeles, la documentación y ahora ya son usufructo de la municipalidad por 99 años. Te Ya, digo más, inclusive. claro, esta alternativa presentada. Eso ¿verdad? es de las Fuerzas Primero que Armadas, toda la ¿cierto? opinión de la ciudadanía nosotros la tenemos en Siempre va a ser consideración la Fuerza siempre, Armada. ¿verdad? Y esto de hecho se hizo un informe y tenemos el informe donde explica, no solamente que hay una mayor cantidad de árboles afectados, sino también pasa cerquita de justamente esta reserva que le estoy hablando. Esta reserva que tenemos que conservar. ¿verdad? Y no solamente eso, sino también tenemos un informe de la parte de vialidad que habla que es una opción mucho más larga y es una opción que vialmente no tiene los principios de este acceso porque no integra la ruta del Luque, por ejemplo. En este caso está en la ruta del Luque, que viene del Luque, se llama Ñuguazú, ¿verdad? Y todo lo que es acceso norte, ¿verdad? La ruta número 9 y el acceso norte en general. O sea, no contemplaba, o sea, no es una alternativa para nosotros. Ya la estudiamos y para nosotros no es una alternativa viable a nivel técnico ni tampoco ambiental. y tampoco pasa por abajo. Y No, tampoco lo que pasa pasa es que vamos a cambiar el tema del túnel. A ver. El famoso túnel son 340 metros, 400 si querés considerar las rampas. Solamente atiende la consideración del nudo vial de Viñascué. Solamente el acceso de la calle Friebri. O sea que la rotonda, digamos, del sistema que tenemos en Sacramento o Artigas, no tenemos. Seguimos teniendo la congestión de Sacramento, seguís teniendo la congestión de Artigas. No, iba a descomprimir. O sea, lo único que vas a hacer que nada más que cuando ibas a pasar por el sector de Viñascué, ibas a pasar por abajo. Ahí te encontrás con la primera aductora. Bueno, vamos a hacer entonces el túnel desde el primer presidente hasta el fondo. Son 7 aductoras que tenés. Porque tenés la que va Mariano Roque Alonso, la que va por primer presidente, la que va por Sacramento, o sea, ya es indefectible.
Segundo, tenés la Escuela Solar de Artigas. Todos hablamos que tenemos la famosa afectación. El proyecto no toca el solar de Artigas. ¿A cuánto Inclusive pasa? se separa. ¿A cuánto pasa? Hoy la ruta pasa a 2,5 metros del borde. No, Hoy ya. se lleva a 10 metros. ¿El viaducto a cuánto pasaría? A 10 metros del borde de la De escuela. una estructura colonial antigua. ¿Pero qué? Vos me decís el túnel es mucho más No, peligroso. yo no con te digo el formación. túnel, yo comenté nomás, ¿verdad? Bueno. Yo sé que ese fue un proyecto inicial y se cambió de Bueno, proyecto, pero ¿cierto? te digo, el Quiero túnel- saber si entre proyecto y proyecto hubo un llamado a licitación, ustedes No, recibieron pero nomás. el problema es que es una obra integral. No la, hubo obra, llamada a licitación. la obra integral va desde la costanera norte. De 20 millones de dólares a Acuerdo. 110 millones de dólares no hubo licitación. ¿Cómo? No, por empezar estás manejando mal los valores. No. Existe valores de 110 millones porque eso es un error. Es un error grave. ¿Hubo llamado a licitación entonces? No, sí hubo un llamado de licitación, la empresa se presentó, ganamos el proyecto Costanera Norte Interconexión, nosotros estamos trabajando del agua dentro del área y lo que se hizo es una revisión técnica de un proyecto donde teníamos que entrar con 40.000 vehículos y donde no tenías mejora. Es un proyecto aprobado por el FOSEN, es un fondo de convergencia del Mercosur, donde está todo revisado, evaluado y auditado. ¿Entendés? Entonces, el proyecto del túnel no existe, porque si vamos a decir que voy a hacer un proyecto de 300 metros de túnel, que tiene indeporable, nosotros ahora estamos haciendo 1.340. ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer un análisis técnico del sistema de vehículos. ¿Para qué vamos a hacer una inversión de 20 millones de dólares o 25 millones de dólares y vamos a tener el mismo nivel de sistema? Ingeniero, hay que ir a la pausa, pero me permitís aportar datos históricos. Según Fiebrick, uno de los padres fundadores del Jardín Botánico y Zoológico, en 1928 el Jardín Botánico tenía 677 hectáreas. Hoy, título va, título viene, podría tener 445. Lo que conocemos nosotros tiene 245 hectáreas apenas. El Jardín Botánico fue perdiendo tierras. Y voy a mencionar algunas que encontré hoy. Asunción Golf Club de 42 a 49 hectáreas. Que está considerada dentro de esas 245, ¿no? Sí. El Estado Uruguayo 3 hectáreas, que conocemos la Escuela Artigas. Antelco 34 hectáreas. Caballería 42.5 hectáreas. Club Hípico una partecita alguna vez también. Asociación Scout del Paraguay 4.5 hectáreas. Así se fue desmembrando el jardín. Pero hace botánico todo un y zoológico. ecosistema. ¿Eh? Hace todo un ecosistema. Hacía. Yo ya no En sé. la Asunción Golf Club ya un cambio de ecosistema. Pero eso es lo que yo no entiendo, Chila. Ustedes Y hay que ir un quilombo escalón por escalón. ahí están esos Clary. tipos ahí Lastimosamente, jugando yo no- golf relajado. lastimosamente no estuve en su momento para defender, ¿Sabes ¿verdad? cuándo Pero es hoy, el inconveniente hoy de estoy la acá. Asunción Golf Club? 2015, papá. 2015 el juicio que ganó la municipalidad, por ejemplo, ¿verdad? No. Sí. O sea, ¿cuándo se le cedió al...? 1952. Pero Eso. fueron, digamos, ganando otras concesiones. Clary, a mí me gustaría leerles acá un... Adelante. Porque Para ir a la pausa. también hicieron un relato de impacto ambiental, ¿verdad? En donde el MAE aceptó el MAE aceptó informe de impacto ambiental hecho por la hija del dueño de la constructora, dice, ¿verdad? Tal vez estoy ¿Puedo equivocado. contestar Leo. eso? Ante la pausa. Sí, adelante. No, lo que pasa es que, Voy a ¿qué leer- informe voy a- hizo? El relatorio presentado por la empresa CDD Construcciones Sí. para crear el campamento de obras de la Costanera Perfecto. Norte del viaducto en el Botánico fue hecho por la ingeniera Susana Delgado, hija de César Delgado, dueño de la empresa. Pero, dice, a ¿verdad? ver, vamos a dejar claro qué es. Ese es el relatorio que debe presentar la empresa para el campamento de obra. No es un documento del ministerio. Es como no que un mi hija documento. ¿verdad? Y, Prácticamente. mira, ella es profesional, No, está bien. registrada en el MADES, hace el relatorio, Está pero es perfecto. para el campamento de la Está empresa. perfecto. que Es como que obligatorio. usted venga a decirme que está en contra del viaducto. No va a hacer eso si es un negocio. No, pero ¿entendés? pará, es que vamos a hacer, yo hago mi casa, hijo de tu yo soy hijo. ingeniero civil, hago mi casa, puedo firmar el plano de mi casa. Claro, de tu casa. ¿Entendés? Entonces, si yo hago el relatorio del campamento que va a utilizar la empresa para la De tu construcción de, papá. la obra, La empresa de tu papá. pero ¿cuál es el No, tema? ¿Cuál es el una aval o cosa. lo que vos necesitas? Estoy leyendo nomás esto. Que el sobre el ingeniero relato sea, ambiental. sea ambiental, que sea especialista ambiental y registrado en el MADES. Si yo tengo que hacer la presentación de la empresa, de No un es- consorcio, no está bien ¿dónde visto la equidad? nada más. Pero No ¿dónde está está bien visto. ¿Dónde está el convenio? No está ¿Dónde bien está visto. el a eso problema? nomás, güey.
Independientemente a todo lo que hablemos, el Jardín Botánico es un patrimonio histórico y cultural de la República del Paraguay. Estamos de de acuerdo Paraguay, todos en de eso. todos los paraguayos. Sí, todos estamos de acuerdo Nosotros en no vamos a estar acá para siempre, van a estar nuestro futuro, nuestros hijos, ¿verdad? Y nosotros estamos decididos y firmes a seguir defendiendo eso, independientemente de todo lo que cada uno piensa aquí. Cada uno tiene derecho a pensar y actuar como quiera. Así como estaban hablando que la vereda ya no está en condiciones, hoy hay un vallado de no sé cuántos metros tiene el vallado de largo que se puso ahí, que puso en la constructora. 180 metros. 180 metros ocupando el 80% por lo menos de la vereda de ancho. Hoy había gente que se quería manifestar en silla de ruedas, con muleta y no tenía por dónde transitar. No. Era poner en condiciones Artigas para empezar el proyecto ahí. Artigas está en condiciones, le pregunto a todos los presentes. Lo que pasa es, por empezar, la obra no abarca Artigas. La obra y la construcción abarca la construcción del primer presidente. Pero era yo no puedo salir poner fuera de en la condiciones Artigas para iniciar la obra ya era uno de los pasos anteriores a iniciar la no obra. está en eso. Si eso está fuera de la zona de obra. O sea, si yo tengo que actuar en esta zona de obra, esto. El vallado que se colocó es el vallado previo para el traslado de la reja del Botánico. Es un vallado previo que se consensó con la Municipalidad de Asunción para que no tenga acceso, independientemente, el Botánico esté siempre protegido para el acceso a personas. Posteriormente, cuando se traslade la reja, ese vallado se va a retirar y ahí se tiene que hacer la construcción de la obra. Mientras que hacen los ciudadanos, se tiran al primer presidente a caminar. No, disculpame, pero se dejó 1,50 m No, al borde de vallado. por favor, para acá poder tengo entrar. la foto. No voy a estar mintiendo, hoy estuve por ahí todo el día, ayer estuve todo el día. Bueno, hay que ir a Tengo que la hacer pausa. una última pausa. Ya venimos. ¿Qué tenés que hacer hoy? Sea lo que sea, tomate una pool guaraná y liberá esa energía. La única con guaraná natural, terminar la tesis, lavar el auto o sea lo que sea, hacelo con la mejor onda. Pool naturalmente nuestra. Bueno, ingenieros, Yo no estoy en contra. por favor. Una pregunta para los dos. Porque anoto las cosas, yo no soy ingeniero. Pues tratar de ir más rápido nomás porque no tenemos tanto Te tiempo. dije que no soy ingeniero. Le van a ¿verdad? presionar ya. Los árboles jóvenes captan más anhídrido carbónico que un árbol viejo. ¿Podrían estos árboles viejos ser reemplazados por nuevos y ser algo positivo, sí o no? Son varias preguntas, son más que 100. Ok, ¿no? pero vos sos ingeniero o no y quiero saber tu... Son bancos de carbono. Ese ecosistema de 3 hectáreas es un bosque que actúa para mitigar el calor de la zona. Y Ok. aparte de eso, hace una función de esponja natural, absorbiendo y captando toda la lluvia que cae. Tenemos un terreno así en declive que hoy la avenida del primer presidente y el ingeniero que va a saber decir, por la cantidad de agua y los baches, ¿verdad? Cada vez se bachea y se posea más. Y toda esa agua que esas 3, no sé cuántas hectáreas, dicen 1.6, 1.68. 2, ¿verdad? Bueno, pero ese espacio de bosque que se va a cercenar, si es que se llega a hacer, cosa que no vamos a permitir los ciudadanos, eso va a dejar de captar. ¿Cuál es el plan de mitigación para toda esa agua ahí? ¿A dónde va a ir? Hoy tenemos lluvia y ese paso a desnivel, porque no es un túnel, es un paso de nivel que tenemos ahí pasando la curvita, se inunda. Pero es que ahí viene la parte que este proyecto no es solamente vial. Hay una infraestructura donde nosotros vamos a hacer la captación de agua con galería subterránea desde antes de Itapúa hasta el río. Hoy ya se hizo 500 metros de galería. O sea, el arroyo que vos decís, hoy ese arroyo se desborda, pasa por debajo de las propiedades de Santísima Trinidad y te puedo decir 3, 4 propiedades que viven inundadas. Ingeniero, digo nomás, ingeniero también, Chile, a ver, qué importante es tener la información precisa Así mismo. y certera. Porque a lo mejor, yo inclusive para identificarme con la lucha que vos exponés, yo también necesito tener esa certeza de lo que vos estás afirmando. Pero cuando con elementos objetivos me dicen lo contrario, entonces cae el reclamo. No decime cuántos litros de agua son los que van a captar, Ingeniero, qué cantidad. podemos llegar a matar una obra maravillosa Podemos porque no matar teníamos... la naturaleza, papá. Pero acá los la técnicos te naturaleza dicen no, que no es lo matan. técnico, es Pero la ¿quién vida, la es la pero la vida, opinión papá. de quién vale entonces con todo La respeto, opinión te de digo. 7 millones de paraguayos, no Pero la tuya y la mía, nomás ni de esta mesa. Pero ¿de dónde sacaste que son 7 millones? Bueno, pero ¿cuánto Yo sea? no veo ahí frente
al botánico No, 7 millones. no importa, de No, 7 claro que millones de importa, paraguayos. claro que Yo no importa. veo toda la gente apoyando el viaducto. No te vi a vos apoyando el Sí, viaducto. yo estoy apoyando ¿Cuándo? el viaducto. No te vi enfrente al botánico tampoco. No, ¿entendés? pero no es ¿por cuestión qué? de ¿Por qué? presencia, eso no tiene nada que ver. No, claro que el tiene jardín que ver. botánico es patrimonio histórico y cultural de la República del Paraguay, está defendido por ley, por leyes internacionales. Está el solar de Artigas, ahí también es un patrimonio. El solar de Pero si no Artigas lo va a salir tocamos. ganando lejos El con solar este de proyecto. Artigas también es un patrimonio. Pero van a no, salir no va a ganando. salir ganando, papá, si tu hijo está No ahí se y tiene toca. un viaducto que pasa ahí a la Hoy, puerta. de hoy tu la hijo. ruta Al pasa a contrario, a 2 metros no y es medio. un viaducto, hermano. Bueno, es pero una hoy- ruta hecha tecla, donde hay una parada de taxi que duerme al lado y hay un caminito cañí que es un carril y medio. Y eso se va a cambiar ahora. Solucioname primero. Avenida Primer Presidente, Avenida Artigas, poneme un cruce semafórico y después decime que tenemos un problema de tráfico. Ahí no me vayan a querer soquetar pero tenemos 40.000 un viaducto 40.000 horrible vehículos. frente a un jardín botánico. Pero es se un jardín. compensa. Yo te hablo del jardín botánico, papá, como ingeniero agrónomo. Pero yo también, no me vaya papá, a te hablo de presionar eso. por Yo te partes hablo, legales. se compensa. No, no se compensa. El ministerio Si te se- dice si que no se perdés- daña. No sé si tenés hijos, pero si ONG te perdés tu dicen que hijo, no te puedo decir, te compenso la pérdida de tu hijo con esta criatura. Pero no tiene- No, no, claro que sí. no tiene No nada que podés ver. compensar, no es. Mitigar es una cosa y reemplazar o igualar es otra cosa. Es término nomás, papá. Eso nomás. Pero no Yo no tiene nada estoy que en ver. contra de descomprimir el tráfico. No quieran instalar eso. Nosotros vamos a favor. Pero no es esa la solución, destruyendo todo. Hagamos una Pero no se solución. destruye Para eso nada. tenemos excelentes ingenieros, Ingeniero, excelentes profesionales. Hay que hablar con ¿entendés? objetividad. Vos decís que son 300 árboles, no son 300, ahí están Yo conté, mintiendo. papá. Son menos. No están contemplados. ¿Vos contaste? ¿Están Sí. contemplados? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos árboles tenés en la vereda? ¿Cuántos árboles tenés en el paseo No, central? yo sé lo que van a ¿Cuántos trasladar, tenés? lo que van a trasladar. No Me he se ido puede con un- trasladar, hermano. Te Pero hablo ¿cómo como no se van a profesional. trasladar? Vos Entonces estás estamos- muy a favor del... ¿Se puede o no del- se puede trasladar? Claro que se puede está trasladar. trasladando. De 346 árboles. ¿Cómo no se va a poder trasladar? 157 se van a trasladar. 157 se han 70 se quedan en el lugar. No, 157 se van a trasladar. Sí. Vamos a tener 157 que van a vivir otra vez. Quiero tu respuesta profesional. Puede que mueran en el camino. Claro que sí, vos trasladás una especie y tenés que llevar esa. Yo y trasladé tenés que mi Curatú y tenés que murió, te tener cuento. Tiene que No, tener legal, su espacio cultural de Clary. Y Yo por trasladé esta mi palmera y especie vivió, tenés sin que problema. tener, qué sé yo, 10 árboles o 15 árboles al lado, plantines, para que en caso que esta no surja, Bueno, de es esos que así 15 está, otros así está 10. contemplado. Bueno, Si está, todo eso si está tiene su contemplado trabajo, 274 entonces- árboles a intervenir, se van a plantar 2.740. No se puede trasladar, no se puede trasladar, es mentira, no se va a trasladar. Yo le estoy hablando técnicamente. La embajada- Ahora, si vos querés creer lo que ellos dicen, eso es lo que vos querés. No, la no es ciudadanía está abierta a creer Claro. lo que escucha, no lo que vos escucha. decís ni lo que Y yo digo tampoco ni lo que vos ellos decís, así dicen. mismo. Exacto. Pero hay que limar elementos objetivos, no hay que mentir. Eso más digo, hay que Con mil limar gustos te voy a elementos acercar objetivos. todos los elementos y Claro. acercate y vamos a contar juntos los Claro. árboles y ve, de verdad. Y vamos a- Hay que hablar con elementos. Porque si no Acercate. podemos matar un proyecto maravilloso. No, puedes matar la porque- naturaleza, puedes matar la vida, no puedes tocar el Pero si patrimonio por eso cultural. el Chaco está matando ¿Qué? más árboles. ¿Y ¿verdad? qué tiene? Porque se mueren en el Chaco, pero tenemos que No, salir no, a ya quemar sé, todo el pero país. hay otras causas mucho No, más no, grandes no, es también. absurdo lo que me decís. No es que hay otras causas, todas las causas son problemas para este barco en el cual todos vivimos, hermano. Pero se Eso es lo que hay que compensa, tener. eso No, han no hay explicado. compensación, papá. No saben nada. Los de a Mitigar- todo pulmón, los de Vira Paraguay son unos burros. Eso no es lo que entienden vos un decís. carajo. Eso es Te lo que están vos decís. diciendo, te Eso están es lo que vos explicando, decís, papá. te están explicando Eso cómo es lo que vos funciona. estás diciendo. Hay que entender. Yo no digo eso de esa gente. Pero yo no. Son gente Pero profesional. ¿cómo no le vas a Este hacer señor es caso? un profesional, él es un profesional. ¿Tú cómo no le vas a hacer Estamos caso? escuchándonos todos. No. ¿Acaso yo tengo que hacerle caso a quien me viene a decir? Pero el ¿Acaso que- yo tengo que hacer caso a lo que vos me decís? Cuando me y lo arriba, que yo te digo a vos vos. podés llegar a convencerme A si me todo arribas elementos pulmón va a hacer objetivos. los trasplantes de los árboles. Va a estar peor en contra, papá. A todo pulmón te Cobran habla- por eso. ¿Por qué? Y va a estar peor en Cobran contra por si eso. ellos son que va a ser gratis eso. Ellos hacen un asesoramiento del tema. O sea, si yo te digo a vos, vení, necesito que me asesore, necesito que me vean, necesito que me haga. Hay responsables, hay gente permanente, eso tiene todo un tema, pero es un acompañamiento. O sea, a nosotros cuando vemos una problemática y un elemento, así como en el viaducto, no lo diseñé yo. A ver, yo lo voy a construir. Yo fui a Ingenieros, buscar un elemento. para ir a mí me encanta, digamos, que surja una juventud que se preocupa por el cuidado de la naturaleza. porque por realmente supuesto, todos No estamos estamos en en este país. contra del descomprimido de auto, estamos a favor 100%. Pero me no gustaría, atropellar la naturaleza, me gustaría hermanos. ingeniero Chilaver, un mensaje para esos 40.000 choferes de autos particulares que entran por el acceso norte. Gente que viene del Bajo Chaco, de Emboscada, Limpio, Roca Alonso, de los barrios Asunción, Loma Prietá, Ceballos, etcétera, y que se trancan allí. ¿Qué les decía yo para convencerles, para cerrar?
Nuestra vida depende de los recursos naturales. No toquemos los recursos naturales. Solucionemos el problema tráfico. A todos nos afecta. Yo también formo parte del colectivo de lo que es nivel país, ¿verdad? Entonces, que se vea, tenemos profesionales de la gran P, ¿verdad? Para sacar proyectos espectaculares. Se ve en Japón, en Corea, en todos lados, diferentes tipos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer eso? Tenemos Itaipú, tenemos Yacyretá. Mentira de que falta plata en el país. La plata que falta en el país es la plata que va a parar en el bolsillo de gente corrupta. Para hacer Itaipú, ya que mencionaste, tuvimos que sacrificar el salto de 7 quedas, por ejemplo. Muchas cosas. Siempre se sacrifica algo, Inge. Claro, No, se no, compensa. no, Hoy está día, bien, hoy pero día se compensa. hoy no tenemos ni siquiera, no mandamos ni Itaipú, no mandamos Yacyretá. ¿Qué es lo que probable, estamos hablando? ¿Entendés? muy probable. Entonces, tipo, hablamos de compensación, pero recuperemos Yacyretá, recuperemos Itaipú, ¿verdad? No sé si vamos a recuperar el golf, pero primero nos vamos a proteger este quilombo que tenemos en puerta, ¿verdad? Y vamos a resolver todo como paraguayos, porque yo no estoy en contra de ustedes, yo no estoy en contra tuya. Tus problemas son mis problemas también. Los problemas que tus hijos van a pasar el día de mañana, si es que tenés, también van a ser los problemas que mis hijos y los hijos de todos los presentes y de todos los paraguayos que Pero estamos se viendo. compensa ese papá, se déjame- compensa. No es lo mismo, hermano del alma. Pero se compensa, por eso no hay que Pero confundir ¿por qué nomás a vos la no gente. entendés digo. cuando te digo que no es lo mismo? Pero- lo que no pero te no- gusta es que lo que yo estoy diciendo es bastante rico y nutritivo para el paraguayo que No, me está no es escuchando, cier- entonces no tenés es- ganas de cortar. no es cierto, no es cierto. Es tu opinión, ¿Me eso vos invitaste a tu dijiste. programa para que yo hable o para que vos me quieras callar? No, yo no te quiero callar. ¿Por ¿Y qué puedo te hablar? callar? Pues yo te estoy diciendo arrimar Pero elementos puedo hablar. objetivos, ¿verdad? ¿Te das cuenta que vos en tu programa te estás discutiendo con tu invitado ante todas las cámaras? Pero ¿cuál es el ¿Dónde está problema? tu parte Pues si no profesional? pues si no va a ser un No, y quiero monólogo. terminar el mensaje y me pidió Pues si que yo clare. escucho un disparate no me voy a quedar Y te callado dejas- también, entonces. No, disparate es lo que vos opinás. No, pero pues yo te estoy diciendo arrimar Disparate es lo que elementos vos opinás. objetivos. Es Entonces, simplemente. yo invito a que todos los paraguayos que aún defienden y aman la tricolor y no un pañuelo de color, un trapo, que salgan unidos bajo bandera paraguaya, codo a codo, a defender nuestro patrimonio. Pidamos a las autoridades, por favor, veamos otra manera. Yo estoy seguro que si usted se sienta a pensar, a dialogar, va a encontrar otra manera y va a ser 10 veces más fantástica, con 10 bicisendas, con no sé, con todo lo que quieran. Pero estamos en condiciones de tener proyectos grandes como cualquier otro país de primer nivel. Bueno, no nos vamos a tenemos que ir. hacernos de los michimí de los chicos. Nos tenemos Nosotros que ir. somos Paraguay, gente. Ojalá, Ingeniero Chilaver, ojalá no pare un proyecto por falta de información. Ojalá yo que me no, quedé ojalá que callado, sí porque yo así. estoy a favor, pero la verdad que me gusta el coraje que le pones. Ingeniero, Pero hay que- ingeniero. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias por el espacio a Chao, todos. Claudia, ¿qué dice tu encuesta? Vamos a mirar rápidamente qué dice la gente en el Twitter. ¿Estás de acuerdo con el reclamo de quienes se oponen al proyecto Corredor Vial Botánico? 66% no, 34% que sí. Vemos Facebook también, 46% sí están de acuerdo y 54% que no. Perfecto, muy bien. Ya viene Salvador Icar con toda la información deportiva. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas noches.